Bueno, yo creo que todos más o menos sabéis que mucha gente piensa que el proceso de privatización comenzó el 31 de octubre del 2012. El proceso de privatización comenzó en Madrid en el 2004, hasta a nivel estatal antes, y en el 2012 es cuando tiene una repercusión más amplia en Madrid, porque los medios del poder empiezan a dar difusión al tema, ¿no? Por intereses políticos, estamos convencidos. Voy a hacer un breve recorrido del 2004 al 2012. Del 2004 en adelante es cuando inician el proceso en Madrid, ponen en marcha la construcción de 8 hospitales nuevos sin ningún estudio de planificación serio, o sea, nadie sabe por qué ponen aquí un hospital de 60 camas, si es que podemos llevar al hospital de Aranjuez un hospital. Nadie sabe por qué hacen hospitales de 100 camas, como el de Arganda, Coslada, con 100 y pico, o sea, son hospitales que no responden a las necesidades de la población, sino que responden a necesidades financieras de las empresas que son propietarias de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en el 2005 se anuncia el plan de infraestructuras, deciden hacer 8 hospitales nuevos. Ya anunciamos en aquel momento que iba a ser abrir hospitales privados para cerrar camas públicas. En aquel momento estuvimos aquí en el Ateneo de Izquierdas de Aranjuez, lo dijimos, estaba lleno, nos dijeron de todo, y bueno, pues luego fue un poco realidad lo que habíamos dicho, ¿no? Y en ese momento pues nos movimos a través de CAS esos años y prácticamente nadie más se movió en el resto de Madrid. Con el segundo plan de infraestructuras en el 2008 deciden dar un paso más adelante y anuncian 4 hospitales privados nuevos, que son Móstoles, Torrejón, Villalba y Carabanchel. Carabanchel luego se cae. También denunciamos el tema, convocamos desde CAS alrededor del RIZ el día que Güemes estaba anunciando a los empresarios las oportunidades de negocio que eran 1.000 millones de euros. No estuvieron tampoco los médicos, no estuvieron las enfermeras, sino nos movimos fundamentalmente la gente de CAS y vecinos, usuarios. Las movilizaciones nuestras han sido fundamentalmente con usuarios y muy pocas batas blancas, ¿no? Entonces todo este proceso ha continuado, crearon el área única, rompieron cualquier atisbo de planificación, privatizaron la central de llamadas, que eso es importante porque a través del call center que lo han privatizado derivan a los pacientes rentables a determinados centros y mandan a los pacientes no rentables a la pública. Cerraron los laboratorios, entre ellos el de Aranjuez, cerraron 4 para abrir el laboratorio privado en San Sebastián de los Reyes, que es de Ribera Salud y que atiende en teoría a las muestras de 1.100.000 personas de la Comunidad de Madrid. Privatizaron historias clínicas, privatizaron sistemas informáticos, le dieron a Capio los ambulatorios de Pontones y Quintana, que son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, no son ni siquiera del Servicio Madrileño de Salud. O sea, bueno, han hecho toda esta serie de tropelías y no ha habido ninguna movilización de los trabajadores hasta que el 31 de octubre del 2012 el tercer consejero de la privatización, porque fueron Lamela, Güemes y ahora Baschetti, anunció el plan de sostenibilidad del sistema. El discurso es el mismo que el de Felipe González cuando da las órdenes para montar el informe Abril en el año 91. El discurso es: esto no se sostiene, abusamos del sistema, hay que ver cómo se gestiona esto porque abusamos del sistema. La respuesta es siempre la misma: hay que privatizar, hay que recortar prestaciones y ustedes están utilizando más de lo debido el sistema y tal. Bueno, pues en Madrid igual. En el 2012 el discurso del consejero del PP es que el sistema no se sostiene y que hay que hacer un plan de sostenibilidad para que se sostenga. Y el plan de sostenibilidad era una serie de puntos que se han ido cumpliendo todos, con mucho que ahora diga la marea blanca que se ha parado la privatización. Yo voy a tratar de demostrar que no se ha parado, y establece una serie de medidas en el plan de sostenibilidad, que es lo que hace que salten los profesionales, entre comillas, de los hospitales de Madrid. Fundamentalmente las medidas son coger los 6 de los 8 hospitales de modelo PFI, que es el modelo de Aranjuez. El modelo de Aranjuez ya sabéis que es el edificio es privado por 30 años, con una prórroga de otros 30, puede ser privado hasta el año 2067. Toda la parte no sanitaria está en manos privadas, la esterilización, que es una parte sanitaria, está en manos privadas, y el laboratorio, que es una cosa sanitaria, entre comillas, está también en manos privadas. Aunque nosotros no queremos hacer distinción entre no sanitario y sanitario, porque lo sanitario tiene mucha importancia en el tratamiento de los pacientes y también funciona en cuanto a resultados de calidad. Bueno, con eso quiero deciros que en este modelo que llaman PGI en inglés, lo único que queda público en los hospitales, y lo hemos repetido 400.000 veces, son los médicos y las enfermeras, que seguían siendo personal funcionario a las órdenes de la consejería, con su nómina pagada por la consejería y su dirección a través de una sociedad que se llama Sociedad Anónima de Gestión del Hospital de Aranjuez, que depende de la consejería. Entonces, esa es una de las medidas del plan de sostenibilidad que hace que esas plantillas vayan a pasar a manos privadas era el 1 de octubre del 2013, ¿no?
Frente a eso, los trabajadores médicos y enfermeras salen a la calle y dicen que la sanidad no se vende, se defiende. Y empieza a crearse el tema de la marea blanca. El resto de las medidas están ahí diseñadas y se han ido aplicando todas. O sea, otra de las medidas era acabar con el personal no sanitario que había en los hospitales tradicionales, que había todavía, teníamos limpiadoras que eran funcionarias, electricistas que eran funcionarios, toda esta gente. Entonces han puesto en marcha el plan para acabar con este personal y pasarle a CLECE, que es una empresa que depende de Florentino Pérez, y a Ferroser, la limpieza de los hospitales. Están en proceso de, aunque no hemos impugnado nosotros, pero todavía no tenemos respuesta a los tribunales, van a reunir a todas las limpiadoras propietarias que no pueden acabar con ellas porque son funcionarias fijas, ¿no? Las van a reunir en 4 hospitales de Madrid, algunas moviéndolas 70 kilómetros de su casa, gente con 60 años, incluso que lleva trabajando 40 años para el SERMAS, y van a dejar vacío el resto de los hospitales para que entren CLECE y Ferroser para hacerse con la limpieza. Esto es muy importante porque hay autores que hablan de que la primera causa de muerte en los hospitales son las infecciones nosocomiales, las infecciones que no deberían de producirse pero que se producen. Hay un 10% de infecciones hospitalarias, ¿no? Entonces, eso tiene una relación muy clara con la propiedad de los limpiadores. En los países en los cuales estos servicios están privatizados, la limpieza empeora, está claro, porque las multinacionales, las empresas de limpieza, el 97% del gasto, o el 95%, no recuerdo exactamente, son sueldos, solamente gastan un 5% material, entonces el recorte viene en plantillas, entonces hay peor limpieza y se demostró claramente en Inglaterra cuando se hizo la reforma, se pasó de 68.000 limpiadoras a 36.000 y entonces las infecciones hospitalarias se dispararon hasta que llegó un momento que Inglaterra era el número 1 de Europa en infecciones hospitalarias. Entonces hay una relación muy importante con la mortalidad si tú privatizas la limpieza. Bueno, pues ese es uno de los puntos que está en marcha en el plan de sostenibilidad y no le hemos oído nada a la marea blanca de ese tema, ¿no? Y a los médicos tampoco, algunos, pero en general cuando hablo de médicos hablo de la generalidad, ¿no? Más puntos del plan de sostenibilidad es la conversión de varios centros de salud en plan piloto en empresas privadas que está en marcha. Hay un borrador ya de decreto de sociedades profesionales. El modelo es el modelo catalán, que consiste en coger un centro de salud como el Aranjuez, mejor un centro que esté vacío porque no haya conflicto, se le da a un grupo de médicos que han dejado de ser funcionarios y han montado una empresa y se les cede el edificio, el dinero y la población, y ellos gestionan. Y en función de lo que ahorren, se reparten ellos una parte y ellos contratan ya la plantilla y hacen una serie de cosas. Está inventado, lleva funcionando en Cataluña 14 años, se llama EVAS, porque estos hacen lo de la perversión del lenguaje, son palabras muy bonitas. Entidades de base asociativa, y cuando vas al registro mercantil es una sociedad anónima. O sea, no son cooperativas ni nada por el estilo. Eso está en marcha, quieren tener para diciembre 4 centros ya privatizados, que sean un poco el modelo para que otros médicos les guste el tema y opten por otros, porque en principio eran 27, van a empezar por 4, eso sigue en marcha. Sigue en marcha la privatización de Torrejón, de Móstoles, de Valdemoro, todos los hospitales del otro modelo, que ahí ya los médicos eran de privados, pertenecían a una empresa. Sigue en marcha el tema del call center, que hemos perdido el control de los pacientes, no sabemos lo que pasa. Nos encontramos de repente en consulta a gente que le ha hecho las pruebas al especialista y le han dado la cita para leerle los resultados de las pruebas 8 meses después. O sea, cosas totalmente alucinantes, ¿no? Y eso, quien tiene de alguna forma secuestrado el proceso es el Call Center, que es una empresa que tiene parte de la plantilla en Madrid y la otra parte no sabemos si está en Tetuán o está en Marina, no se sabe dónde están, ¿no? Más temas que estén privatizados en este momento que estén dentro del plan. Una cosa muy importante son las peonadas. Sabéis que estructuralmente siempre ha habido lista de espera en los hospitales públicos por una serie de razones que os comentaré luego. Entonces, una de las formas que tenían ellos para reducir la lista de espera habitualmente era un presupuesto aparte, y ese presupuesto lo utilizaban para reducir la lista de espera quirúrgica, y la reducían pagando a los propios cirujanos y anestesistas, son los únicos que cobran generalmente este dinero extra, se llama peonadas. Se les pagaba por operar por las tardes. Las malas lenguas dicen que se les pagaba a algunos, no a todos, no quiero generalizar, por operar por las tardes lo que no se operaba por la mañana, ¿no? Bueno, de alguna forma el sector médico ha tenido el control de las listas de espera y ha generado la propia lista de espera en algunos casos. No digo 100%, pero en muchos casos sí. Entonces, esto era un dinero extra que en el contexto de una persona que trabaje 2 días por la tarde de la semana, que haga 8 peonadas al mes, puede ser que esté saliendo libre por unos 6.000 euros al mes. O sea, los médicos cobran unos 3.500 euros limpios y hay gente que con peonadas se está metiendo 2.000 o 2.000 y pico, estaba metiendo. Ese es uno de los puntos que desaparece del plan de sostenibilidad de la SKETI. No porque quieran gestionar mejor la sanidad, no, porque esos pacientes van a ir a la privada
y se están operando en la privada. No se están operando ya por la tarde en la pública, que es lo que hacía. Bueno, ese es un tema muy importante para explicar el por qué ciertos sectores médicos salen a la calle, ¿no? Pero perdona, en la peonada, yo trabajo en el Tajo, hay peonada de trauma, pongamos, si no hay lista de espera en trauma. Si tú tienes lista de espera en trauma, no puedes hacer peonadas por la tarde. Yo conozco los grandes hospitales y las peonadas que ha existido. Yo te digo siempre en el hospital que yo estoy. Ya, bueno, yo estoy hablando en general. Si tienes de traumatología o de ojos o de lo que sea, no puedes traer pacientes por la tarde de otro hospital. Bueno, será en el Tajo. En el de Vallecas, el Virgen de la Torre, hasta que quitaron los quirófanos, que los cerraron, operaban por la tarde peonada los del 12 de octubre. Se pegaban por venir a operar al Virgen de la Torre. En el Marañón se hacían peonadas hasta octubre, que las suspenden. En La Paz se hacían peonadas hasta octubre. Las peonadas las han quitado de los públicos, ¿vale? Y hay médicos de los públicos que ahora están yendo por las mañanas, no voy a decir nombres, a operar en el Ruber y la Jiménez Díaz, los pacientes que antes se operaban de operaban por las tardes, ¿vale? O sea, no vamos a decir nombres, pero sabemos que está ocurriendo eso. No hagamos un debate, apunta las cosas y luego hablamos al final. Vamos a ver, ese es uno de los puntos del plan de sostenibilidad que suspenden, que quitan. Ya no se hacen penadas por las tardes, con lo cual hay gente que cobraba 5.500 o 6.000 euros y pasa a cobrar 3.500, ¿no? Explica parte del cabreo de ciertos médicos que han votado al PP y que han ido a las manifestaciones con el cartel de yo también votaba al PP. Eso explica por qué un sector de médicos que han votado toda la vida al Partido Popular y de jefes de servicio también se han movilizado. Otro punto del plan de sostenibilidad muy importante. El plan de sostenibilidad establecía que los servicios de Madrid había que unificarlos para que fueran eficientes. Eficiencia es la palabra mágica, ¿no? Puede significar muchas cosas, eficiencia. Entonces, bueno, lo que se decide es, de los 600 jefes de servicio que hay en Madrid, reducirlos, creemos que a la mitad es lo que planteaban. Eso da lugar a que, por ejemplo, cardiología del Marañón, por ejemplo, se unifique con cardiología del Clínico, o cardiología de La Paz con cardiología del Ramón y Cajal. Eso pone en pie de guerra a un sector que nunca se había movilizado, que son los jefes de servicio, que son un sector corporativo, muy de derechas, que siempre ha estado con el Partido Popular o incluso más a la derecha, y que tiene, la mayoría de ellos, grandes vinculaciones con la sanidad privada. Eso se puede demostrar yendo a los consejos de administración de determinados hospitales y viendo quién está en la Milagrosa, en el Ruber, en el de más allá, todo esto. Entonces, ese es uno de los puntos que hace que los jefes de servicio, el 90%, firmen una carta contra las medidas de la Consejería. Cuando el proceso de deterioro de la calidad de la asistencia en Madrid, a partir del 2008 se acelera con la apertura de los nuevos hospitales y con el cierre de miles de camas en los públicos y con la pérdida de 5.000 médicos y enfermeras que perdimos de la plantilla global cuando se abrieron los nuevos hospitales. En ese proceso de traslado de médicos y enfermeras de los viejos a los nuevos, al final, cuando conseguimos datos de la tesorería, resulta que de 70.000 quedábamos 65.000, desaparecieron 5.000 plazas. Entonces, ha habido un proceso de deterioro grande que no ha generado mucho malestar en el personal sanitario, y yo soy personal sanitario, o sea, porque lo hemos visto, o sea, lo veíamos, pero la mayor parte de la gente miraba para otro lado y es así la cosa. Entonces, bueno, este es un poco el contexto en el que se mueve. Entonces, bueno, en octubre surge el tema y el discurso, nosotros lo criticamos desde el principio porque nos parecía que era un discurso muy sencillo y que decía muy poco. La sanidad no se vende, se defiende. Y se empiezan a falsificar datos y se empiezan a decir mentiras. Cuando se dice el Hospital de Aranjuez se vende, es mentira. El Hospital de Aranjuez está vendido hace mucho. Desde el año 2005 es propiedad de Hispánica y desde que está imputado el dueño de Hispánica es propiedad de Asignia y de Hispánica. Hispánica se queda con el 40%. O sea, todos los hospitales que se construyen a partir del 2005 en Madrid y que se inauguran en 2007-2008, todos son de propiedad privada, de titularidad privada, y ya Esperanza Aguirre, que no era tonta, dijo que había que confundirse con el paisaje. Confundirse con el paisaje es que tú vas a Aranjuez y ves el anagrama del SERMAS, pero no es del SERMAS. Lo único que hay ahí del SERMAS es el dinero, los pacientes y los médicos y las enfermeras. El resto es privado todo. Entonces, cuando estos movimientos dicen el hospital, la sanidad no se vende, se defiende, o un vecino venden tu hospital, están mintiendo. El hospital es privado. Y que yo sepa, a los médicos y a las enfermeras, y yo soy sanitario, no les preocupó mucho en ninguno de los hospitales PCI que las limpiadoras, que la esterilización, que el resto de la plantilla fuera privatizado y estuviera trabajando. Yo conozco datos de Vallecas donde las limpiadoras están limpiando 2 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Y tienen que ir y volver a su casa en ese medio tiempo y están cobrando menos de 500 euros. O sea, el tema es vergonzoso lo que está ocurriendo con el personal sanitario en estos nuevos hospitales y con los grandes problemas. Nosotros tenemos un documento por la web que se hizo en el 2009, creo, que se llama Dando voz a los profesionales, y se hace con entrevistas en profundidad, con colaboración de gente de la Facultad de Sociología, con entrevistas en profundidad a médicos, enfermeras y matronas de los nuevos hospitales.
solamente quisieron participar 30 de 200 o 300 que contactamos, y nos cuentan cómo ha sido el proceso de apertura de los nuevos hospitales, y fue horriblemente, o sea, fue horrible, con una serie de fallos que pudieron haber costado vidas o problemas, y lo más grave nos lo cuentan cuando no teníamos la grabadora encendida, y eso no se puede transcribir al estudio, ¿no? Entonces no estamos hablando ahora de que en aquel momento hablábamos de que aquello había sido un fraude, que los nuevos hospitales no estaban funcionando como tenían que funcionar, y que aparte, lo que he dicho al principio, no respondían a ningún sistema de planificación. Ha sido un pelotazo para montar mini hospitales, para dar negocio durante 60 años a las empresas. Pero no hay un estudio que la Consejería no va a publicar, que es del año 2004, donde los técnicos de la Consejería, funcionarios, hacen un estudio de necesidades y dicen que en Madrid habría que hacer 4 hospitales de 800 camas para descargar al 12, al Clínico, a La Paz y al Marañón. 4 hospitales de 800 camas. No un hospital de 80 camas aquí, otro de 100 y pico allí, otro de 200 allí. No eso. Hablan de otra cosa a los técnicos. Pero cuando llega Esperanza Aguirre, lo que interesa es dar de comer a las empresas y que tengan aseguradas las plusvalías durante 60 años. Ese es el proceso. Entonces, bueno, en ese contexto surge toda la movilización, y la movilización, o si nosotros nos equivocamos, que nos lo diga alguien, pero no recoge puntos fundamentales. No se pide desde el principio, ahora empiezan a hablar la derogación de la 1597, y nosotros hablamos incluso con gente que está en la movilización inicialmente y nos dicen que no se puede reivindicar la derogación de la 1597 porque entonces dividimos. Entonces nos metemos con el Partido Socialista, que es el que ha votado la 1597, y chocamos con Comisiones Obreras, que apoyó la 1597, y chocamos con todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Madrid, que firmaron con Güemes y la Mela 30 acuerdos mientras la Mela privatizaba, y Güemes privatizaron. Es la ley que permite privatizar los hospitales. Es una ley que se vota en el año 97 y que la aprueban PSOE, PP, CIU, PNV y Coalición Canaria. Y esa ley es la que permite que se abra el modelo de Hospital de Aranjuez, el de Alcira, el de Torrevieja. O sea, esa ley permite incluso que el Corte Inglés mañana se le pase la gestión de la paz y el Corte Inglés gestione un hospital público tradicional. Permite todo, porque tiene un artículo único, es una ley. Nosotros presentamos 1,5 millones de firmas en el Congreso contra ella cuando no había mareas. Creo que lo presentamos en el 2009 o 2010, por ahí, ¿no? 500 millones de firmas, que nos costó mucho trabajo recoger, porque, claro, no teníamos los medios de comunicación detrás, ¿sabes? Y el artículo es único. Cualquier servicio sanitario podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida al derecho. Eso permite todo, ¿vale? Entonces, la marea blanca no ha ido contra la ley 1597, ahora empiezan a poner algo, pero no han ido porque había que ir a las causas. O sea, si tú eres un buen clínico, vas a las causas de la enfermedad y no vas a los síntomas. Ese tema no se ha querido tocar porque dividía. Curiosamente, al PSOE le metimos 500 millones de firmas. Pedimos una entrevista con ellos, no nos la dieron. Estaba dando yo una charla en la Escuela de Relaciones Laborales en diciembre, en plena marea, y me estaba dando con un señor que ha colaborado con Tomás Gómez Franco en el Libro Blanco de la Sanidad, ¿no? Que es Repullo, que es profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. Entonces a él le dieron 30 minutos, porque es profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, y a mí me dieron 10 minutos. Independientemente de eso, él contó en 30 minutos lo que llevábamos contando nosotros hace mucho tiempo. No contó nada nuevo, solo que con una presentación en PowerPoint muy bonita, con muchos colores. Pero lo mismo que llevamos diciendo nosotros mucho tiempo. Claro, yo entonces intenté en 10 minutos hacer un análisis de por qué se podía privatizar, hablando desde el año 91, cuando montan el informe Abril, hasta ahora. El debate fue: sois unos sectarios, solo pensáis en la 1597, repetís el mantra de la 1597, esto dentro de la Escuela de Relaciones Laborales con 200 personas escuchando, y yo alucinado, ¿no? Menos mal que ese día, 10 minutos antes de estar a la charla, el Partido Socialista en diciembre del 2012 había presentado una proposición de modificación de la 1597 en el Parlamento, sabiendo que el PP tenía mayoría absoluta y había sido derrotada. Entonces tuve que decir: tu partido acaba de presentar hace media hora una proposición de ley del mantra antiguo y dinosaurio del que estoy yo aquí reivindicando. Él no sabía que su partido la estaba metiendo en ese momento. Entonces, ¿el PSOE qué hace? Pide la derogación de la 1597 cuando está en minoría, no lo hace durante los 8 años que gobierna, lo hace después, y lo hace cuando está la María Blanca en la calle para intentar arañar por ahí, pues, voto o algo, no sé qué querrá arañar, pero bueno. Entonces, quiero decir que hay que situarse un poco. Entonces, la 1597 no se reivindica como causa de la privatización, sino que simplemente el discurso de la sanidad no se defiende, muy bonito, pero a mí no me dice nada. Y en segundo lugar, no se habla de un tema fundamental que en el Estado español desde abril del 2012 hemos dejado de tener atención para toda la población. O sea, hemos excluido a los inmigrantes irregulares, ¿vale? Entonces, en este momento a mí me parece muy grave que haya 300.000, 400.000 o 50.000 inmigrantes que están teniendo graves problemas para acceder a la asistencia, y que ya tenemos el caso de Alfapán, el chico de Baleares que se ha muerto por una tuberculosis, por no ser tratado y ser expulsado del hospital varias veces. Entonces,
Esa es una reivindicación que tiene que ser básica, independientemente ya del modelo de gestión. No he escuchado ni a FEM, ni a MIS, ni a nadie el tema de reivindicar una sanidad universal para todos. No parece que interese, y de hecho tampoco hemos visto mucha movilización de la marea blanca contra el copago, ni contra cosas que nos van a afectar. Ayer aprobó el boletín la introducción del copago para los medicamentos hospitalarios, que fundamentalmente son los que utiliza pues, la gente que está con tratamientos oncológicos, etcétera. O sea, y son palabras mayores, porque aunque nos digan que son 4 euros de entrada, es abrir el melón. Hasta ahora no se pagaba por ningún tratamiento de farmacéutico hospitalario, y se va a empezar a pagar, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto es en el que queremos situar nosotros la movilización, que es una movilización muy amplia, con mucha gente, mucha bata blanca, menos vecinos, y con gente. Yo llevo trabajando más de 30 años en la sanidad, que nunca la he visto moverse, y de repente la veo moverse. Entonces, todos sabemos en qué sociedad estamos, sabemos el nivel de compromiso que tiene la gente, sabemos que hemos ido perdiendo la concepción de clase, ¿no? Todos somos clase media, entonces no hay problema, ¿no? La gente rehuye, cree que no es clase trabajadora, estas cosas, y entonces pues a nosotros nos chocaba mucho que en estas movilizaciones había gente que era votante del PP, tal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Nosotros entendemos que ha habido un choque de trenes, entre la consejería y el sector de la clase médica. La clase médica es una clase organizada, ante la cual, mira, lo voy a decir con una palabra que lo han dicho ellos. O sea, el 8 de noviembre, cuando se decide la huelga indefinida, nosotros estábamos en el Colegio de Médicos porque nos habían invitado a ir. Y claro, a partir de ahí, nosotros dejamos de relacionarnos con los convocantes, porque hubo una intervención de Miguel Yuste, que es un reputado cirujano del 12 de octubre, estaba el anfiteatro a reventar, 600 médicos, y él hizo una exposición del plan de sostenibilidad, y lo que dijo: compañeros, hay que ir a la huelga indefinida, hay que poner la Consejería de Sanidad de rodillas a negociar, porque si no, nos convierten en obreros. Solamente hubo 2 médicos de CAS que se levantaron y se marcharon, el resto aplaudían. El problema no era vamos a hacer una huelga indefinida porque los pacientes están sufriendo, porque la calidad se está deteriorando. Compañeros, nos convierten en obreros. Palabras de Miguel Yuste, si quiere que nos denuncie, o sea, repetidas en el anfiteatro del Colegio de Médicos y aplaudidas por todos los asistentes clamando huelga indefinida. ¿Vale? Pues bueno, esos son datos que nos van diciendo un poquito. Y si queremos saber un poquito más lo que se mueve aquí, os recomiendo que vayáis a ver la película que acaban de estrenar de Ken Loach, que se llama El espíritu del 45, está estrenada el viernes, está ya en castellano, con subtítulos, donde explica cómo se forma el National Health Service en Gran Bretaña y las presiones que los médicos hacen en el año 1945 para que no se monte un sistema nacional de salud gratuito y público y universal, porque pierden parte del control, parte del poder y parte del dinero, y el propio ministro, no me acuerdo cómo se llama, el ministro británico, dice: he tenido que poner dinero para comprarles, para que me permitan montar el sistema nacional de salud, porque los sectores médicos no querían un sistema nacional de salud que les hacía perder poder, control sobre todo el proceso, etcétera, etcétera. Está recién estrenada y lo explica muy bien Ken Loach. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ha ido ocurriendo. Hubo una huelga, ya lo sabéis, de 17 o 18 días, no hubo resultado después de la huelga, la consejería les tomó el pelo, se reunió con ellos, les dio largas. El 11 de febrero se pierde la huelga en el sentido de que no se consigue paralizar el plan de sostenibilidad, ¿no? Sirve para movilizar a la gente, que eso es positivo, ¿no? Aunque se la movilice con un discurso ambiguo. Y ya a partir de enero o febrero se empieza con la vía legal. AFEM, que es el sindicato médico nuevo, recoge 180.000 euros y decide contratar un gabinete de abogados para buscarle las vías legales para intentar paralizar el proceso. Que sepamos, AFEM no ha metido ninguna denuncia judicial contra la privatización de la limpieza. Esa la hemos metido nosotros. Ha metido una demanda judicial, o varias, o 14, en diferentes cuerpos separadas, contra el pase a manos privadas de los médicos y las enfermeras de estos hospitales. A manos privadas, nada más. Y eso es lo que ha tenido suerte, ha estado bien, y nos parece que viene bien porque permite ganar tiempo y paraliza los planes de la consejería, pero hay que verlo en su justo término. Lo que hay es una paralización cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del proceso. No entra en el fondo del asunto, porque el fondo del asunto está juzgado en este país. Si el fondo del asunto es si el Hospital de Aranjuez es privado, o si se puede dar atención sanitaria con fondos públicos a través de una empresa privada, eso ya está juzgado. Porque Alcira abre en el año 99 y hay una sentencia del 2001 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que luego llega al Supremo, en el cual se establece que el modelo Alcira es legal gracias a la Ley 1597. ¿Vale? O sea, eso ya está juzgado. La paralización se produce porque lo que no se puede es ser
como son. Entonces la propia viceconsejera, en un foro en el que había gente que conocemos, dijo: yo la ley de contratos de las administraciones públicas me la paso por ahí. O sea, han incumplido aspectos básicos de la ley de contratos. Entonces modificaron 4 días antes de acabarse el plazo las condiciones para que las empresas que iban a hacerse cargo de los hospitales no tuvieran que presentar un aval del 5% de la cantidad total a los 10 años, que es lo que marca la ley de contratos. Y le rebajaron, hicieron una interpretación torticera y era el 5% del primer año. En vez de depositar 300 millones de euros, depositaron 28. Entonces, en los autos hablan de 2 cosas. Hablan de esto, y por eso paralizan el tema, y hablan de una supuesta vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y de los usuarios. Yo no soy juez, pero si hay vulneración de los derechos de los trabajadores y los usuarios, la ha habido en Alcira el año 91, en Torrevieja, en Elche Crevillente, en todos los hospitales de gestión privada que han abierto, en el cual han cogido y han laboralizado el personal. Y si hay vulneración de los derechos de los pacientes, lo tiene que haber habido antes y no han dicho nada, porque si dicen que esto es una parjí sanitario, que yo no lo niego, lo que digo es que la gente de Valdemoro lleva desde el 2007 en manos de una empresa privada. Y nadie dijo nada, ¿no? Y estamos en 2013. Si ahora una de las razones que dan los abogados es que se crea una apartheid porque la gente era un juez que daría en manos de IMA San Pablo o quien se encargase de esto, pues no sé por qué tienen que ser menos los de Valdemoro, los de Torrejón, los de Móstoles, los de Alcira o los de Elche Crevillente, que llevan siendo gestionados por una empresa privada muchos años, ¿no? Bueno, pero son razones que dan. No entran en el fondo del asunto. Los jueces no entran a discutir si este modelo es legal o no es legal, porque ya está juzgado, o sea, tendrían que echar abajo la ley. Entonces, se paraliza por eso. No estamos en contra de que se paralice el proceso, pero decimos, ojo con el tema, porque al día siguiente sale un comunicado a FEN diciendo: Consejería, no podéis ya llevar a cabo vuestro plan, porque la suspensión parece ser que va a ser una suspensión cautelar, pero hasta que haya sentencia firme. Entonces tiene que haber sentencia del TSJ y luego, lógicamente, el que pierda recurrirá al Supremo. Nos podemos poner en una situación de 2 años o 3, durante la cual no va a ser posible que esas empresas privadas se queden con la parte sanitaria de los hospitales. Con lo cual, en esta legislatura el Partido Popular ya tiene complicado privatizar lo único que quedaba público de estos centros, ¿no? Pero el proceso... A ver, se me ha ido la idea. Que estaba antes de esto. De lo de... Estamos hablando de estos hospitales. Es como el de Aranjuez. ¿Podrían crear una situación de agravio comparativo? Sí, con nosotros, no era esto. Bueno, vamos a ver, si lo retomo. O sea, lo que marca el auto es eso. Puede haber sentencia en 3 años. Posiblemente hay juristas que dicen que lo que va a ocurrir es que cuando haya sentencia firme se le diga a la comunidad que tiene que volver a licitar los hospitales con el aval completo o lo que sea y tal, ¿no? Pero bueno, ya han perdido la posibilidad porque no les va a dar tiempo para hacerlo en esta legislatura. También hay por ahí opiniones fundadas, no voy a decir de qué gabinetes, de que ha habido movimientos en el Partido Popular. Está claro que el Partido Popular, y esto le ha hecho mucho daño, ha perdido intención de voto en Madrid, y eso les puede hacer mucho daño, y fuera de España, porque esto ha tenido repercusión fuera también, ¿no? Entonces, hay sectores del Partido Popular que creen que no había que llevar a cabo este proceso, no porque estén en contra de él, porque lo han hecho en Valencia, en Burgos, en otros sitios, sino porque aquí ha habido mucho follón. Entonces, hay sectores del Partido Popular Nacional que podrían estar muy interesados en los movimientos que la Fiscalía ha hecho para aliarse con los jueces en algunos juzgados para que el fiscal opinara como el juez, diciendo que hay que paralizar este proceso. O sea, hay gente que lo opina y que sabemos que hay gente que cuando ha hablado ha tenido bastantes razones posteriormente y tal, ¿no? Entonces esa es una explicación posible. O sea, cualquier proceso de privatización de este tipo, cuanto más cerca de las elecciones esté, más daño le va a hacer al Partido Popular, ¿no? Eso no quiere decir que los clientes no lo vuelvan a hacer, porque aquí no hay ningún partido que haya dicho: si yo gano, rescato los hospitales y los vuelvo a manos públicas. Es una reivindicación que hemos tenido de siempre, pero hasta ahora nadie la ha recogido, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto tenemos que tener claro el tema. Lo que se paraliza es esta parte, la otra parte sigue totalmente en marcha, ya veremos a ver lo que ocurre, y nos hace retrotraernos, volver a la situación que teníamos antes de octubre de 2012, que era una situación bastante mala. Era una situación en la cual hemos perdido casi 2.000 camas en Madrid, hemos perdido 5.000 trabajadores, tenemos unos hospitales que son un desastre porque la parte no sanitaria la gestionan diferentes empresas, la parte sanitaria de la consejería, tenemos otros problemas muy graves en hospitales como Valdemoro, Torrejón y Móstoles, donde ya los médicos son de una empresa privada porque nadie sabe cómo cobran esos médicos. O sea, son muy solidarios, pero nadie ha dicho: en Móstoles me pagan así. No sabemos cómo les pagan, sabemos cómo les pagan en Alcira y en Torrevieja, porque ha salido en prensa y lo han reconocido ellos. Alcira, paciente listo por urgencias que no ingresa, el médico tiene un incentivo.
En Alcira, cada paciente que se le da el alta, recibes un incentivo. O sea, cuantas más altas des, más incentivos tienes. Operaciones fuera del quirófano central tienen incentivo, operaciones del quirófano central no. Torrevieja, han sido más listos porque en Torrevieja han empezado ya con la parte de primaria privatizada. En una misma unidad, una misma empresa con el hospital. Torrevieja, los médicos cobran 24.000 euros al año aparte de su sueldo, o sea, 2.000 euros al mes más, si cumplen los objetivos que les ha marcado la empresa Torrevieja Salud, que es Rivera Salud también. Los objetivos son reducir las derivaciones al hospital, porque todo el mundo sabe que donde se produce el gasto sanitario es en el hospital, no en primaria. En primaria se produce el gasto de farmacia, pero en la resonancia magnética, el TAC, el ingreso se produce en el hospital. Bueno, pues los médicos de primaria de la zona de Torrevieja, que ya son médicos que dependen de la empresa privada, cobran, aparte de su sueldo, 24.000, 2.000 euros más al mes si son obedientes y reducen las derivaciones al hospital. Y esto lo defiende el gerente de Torrevieja en una entrevista diciendo que eso es eficiencia, modernización y no sé cuántas cosas más. En Madrid tenemos abierto Valdemoro desde el año 2007. Nadie ha filtrado cómo cobran los médicos de Valdemoro, cómo cobran los médicos de Torrejón, cómo cobran los médicos de Móstoles. Sí sabemos cómo iban a cobrar los médicos de Aranjuez y cómo iban a cobrar los médicos de Vallecas, del Infanta Leonor, porque nos lo han dicho. En el caso del Infanta Leonor, a los médicos se les reunió y les ofrecieron 42.000 euros limpios, más 18.000 en incentivos al año. En estos momentos yo no sé los incentivos que cobra un médico en el 12 de octubre, pero puede ser 2.000 o 3.000 al año. Hay unos incentivos que no debería haber, que los hay. Pero que ya hay un salto cualitativo y se hablaba de 18.000 en las entrevistas que estaban haciendo las empresas antes de la suspensión, e incrementar 18.000 euros al año en incentivos, que es parecido a los 22.000 de los de Torrevieja. Entonces, en definitiva, se utiliza una herramienta que son los incentivos perversos para actuar sobre los médicos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el personal que puede reducir el gasto es el facultativo, que es el que decide el ingreso, la prueba diagnóstica, el gasto lo ejecuta el facultativo, con su bolígrafo y con su decisión. Entonces la única forma es actuar sobre el facultativo y la única forma es integrarle en la gestión o darle incentivos para que reduzca el gasto. Entonces, ese es el modelo, ¿no? Pues es curioso que no sepamos en Madrid, que no tengamos acceso a cómo están cobrando estos señores, porque sería bueno conocer si hay incentivos perversos, si no los hay, todo el tema este, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el aspecto de lo que hay. Podemos, yo creo que nos estamos situando en una situación, tenemos que volver a la situación anterior, con esta paralización. El proceso no va a seguir en estos 6 hospitales, pero va a seguir en el resto. Os recuerdo lo de ayer se ha aprobado el decreto para cobrar a los pacientes en los hospitales, ¿no? Y habrá más medidas porque el acuerdo que tenía Rajoy con la Troika, la Unión Europea, era reducir en 15.000 millones de euros el gasto de aquí al 2015. Ya han empezado, o sea, llegamos un año que llegamos a gastar en sanidad 70.000 millones de euros, se ha bajado a 55.000 este año, se va reduciéndose. Van a bajar hasta 50.000 millones de euros el gasto sanitario cuando eran 70.000 casi. Entonces eso va a suponer un deterioro muy importante de las listas de espera, se van a alargar, va a haber gente que va a llegar tarde a las operaciones, va a haber gente que va a llegar tarde a muchas cosas, y todo esto está ocurriendo mientras ellos siguen con el proceso de privatizaciones. Aparte hay una cosa muy importante que no recoge nadie de la Marea Blanca y que lo saben, que en estos momentos en Bruselas está habiendo negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y uno de los puntos que se ha puesto y que es público es la apertura de las barreras para que las compañías sanitarias americanas puedan entrar en el ámbito europeo. O sea, las compañías americanas Centene, que es la que estaba detrás de IMA San Pablo, Kaiser Permanente, todas las grandes compañías que trabajan ahí para Medicare, con los fondos públicos yanquis, han pedido, están con los lobbies presionando porque quieren entrar en Europa para hacerse cargo de parte de la asistencia sanitaria. Entonces, hay que situarse en ese contexto. O sea, aquí no se para nada, se paraliza este proceso, ya veremos a ver lo que pasa. Yo no sé, ahora nos contarás. Hemos hecho un seguimiento de las asambleas que ha habido en los hospitales nuevos, que eran los que estaban más movilizados, y lo que nos hemos encontrado es un poco desolador. Asamblea la semana pasada de Infanta Leonor, 40 personas, de los cuales 10 eran de los sindicatos que han estado firmando los acuerdos con Güemes y con la Mera, 3 personas de fuera, de un grupo trotskista, que eran de fuera del hospital, que venían allí a sus tareas, y 37 del hospital, de los cuales solo había un médico, 36 enfermeras, matronas, fisios, auxiliares y un médico. Pasan un PowerPoint, la Marea Blanca muy bonita, el discurso, se ha conseguido parar la privatización, tal. Ese es el discurso Infanta Leonor. Se repite en Arganda, aquí no lo sé, y se repite en San Sebastián de los Reyes. Entonces, claro, que tú veas que ha habido asambleas de 500 personas en ese hospital, diciendo la sanidad no se vende, se defiende. Que en Vallecas, que yo soy de Vallecas,
He en una asamblea de 500 personas y han venido los vecinos de la UVA de Vallecas que están apoyando a CAS desde el principio y les han dicho en el mes de noviembre, compañeros, aparte de frenar la privatización vuestra, hay que exigir que este hospital vuelva a manos públicas, porque este hospital es privado, es de Vega Ploder, que es una compañía implicada en la Gürtel, ¿no? Hay que pedir eso. Y les han respondido 500 personas, eso no es importante ahora. Y los vecinos se han marchado de la asamblea chafados, porque no entendían nada. O sea, para ellos era muy importante que el hospital no fuera hasta el año 2067 de Vega Ploder, y para la plantilla reunida allí no era importante. Entonces, bueno, a partir de ahora, yo no hago demagogia, llevamos en esto muchos años, vamos a ver cómo evoluciona el tema, cómo se movilizan los trabajadores de los nuevos hospitales y de los viejos, y cuánta gente va a seguir movilizándose y luchándose contra el deterioro de la asistencia, que eso no va a parar, eso va a seguir para adelante mientras no lo consigamos parar en la calle. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque yo creo que en este proceso ha habido mucho ruido, pocas nueces y mucha maniobra interesada de los partidos políticos de la oposición para desgastar a los otros, diciendo si yo gobernase yo no haría esto y todo el tema, ¿no? Me recuerda un poquito al tema de Cataluña el otro día en la fila que hicieron de los 400 kilómetros, en la que estaba Felipe Puig, que es el que mandaba los antidisturbios contra la gente, y al otro lado Luis Llach. Entonces dice, no entiendo nada, o sea, ¿cómo puede haber estas cosas, no? Pues aquí ha pasado un poquito así, han estado en la pancarta de cabecera, nosotros tenemos fotos, han estado los privatizadores con gente que posiblemente no está a favor de la privatización. Y ya hablo de los privatizadores, ahora voy a repartir una cosa, porque en esa pancarta estaba la gente que cedió los terrenos para que estos hospitales fueran privados. Y en el caso de Aranjuez, el señor que cedió los terrenos para el hospital privado, nos haría falta el acta, buscárnosla, ya tenemos la de San Sebastián, la de Parla y más, fue Dionisio Ballesteros. Aquí ponemos cuándo se cede el hospital, qué partidos políticos cedieron el terreno para hacer un hospital privado, porque claro, ahora resulta que Tomás Gómez Franco, que era alcalde de Parla, y que cedió personalmente con su firma los terrenos para un hospital privado en Parla, dice que va a denunciarles porque él pidió el terreno para un hospital público. O sea, parece ser que Tomás Gómez Franco no sabía que Sacir Vallehermoso era una empresa privada, pensaría que Sacir Vallehermoso era el Insalud. O sea, ahora te encuentras esta gente diciendo que es que está privatizando, que es el hospital privado. O sea, no señor, aquí están los hospitales, está la parte, lo podéis ver en este cuadro, las empresas propietarias, el gobierno que cedió el terreno, tenemos las actas de los plenos en los cuales se cede. Es muy curioso que en San Sebastián de los Reyes son PSOE, PP, Izquierda Unida y Izquierda Independiente quienes ceden el terreno para un hospital privado. Y el otro día presentan una moción de censura, Izquierda Unida, PSOE, Izquierda Independiente, diciendo que ese hospital les habían prometido que era público y no se dan cuenta hasta ahora de que era privado. O sea, y lo presentan el otro día en el pleno de San Sebastián de los Reyes. Pero bueno, se están riendo de la gente. Entonces, frente a eso, lógicamente a nosotros no nos van a llamar a la sexta ni nos van a llamar a muchos sitios, porque no, el discurso este no interesa, ¿no? Pero por lo menos donde podamos llegar, pues hay que explicar lo que hay detrás y qué está pasando. O sea, esto es un cuadro un poquito para que tengáis de qué es lo que está en manos privadas y todo ese proceso es desde el 2004, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde nos podemos situar? No tenemos la varita mágica, pero a nivel estatal está claro que la privatización sigue. Hay anuncios ya de hospital privado de este mismo modelo que el de Aranjuez en Alcañiz, lo ha anunciado el gobierno aragonés. En Extremadura acaban de anunciar hace unos meses, todavía no se han licitado, que se harán 2 hospitales privados, el de Don Benito y el de Cáceres. En Toledo, el hospital de Toledo quebró la empresa, creo, y han conseguido una década con los compadres de Toledo, vosotros, han conseguido un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 250 millones de euros, con el compromiso de que el hospital tiene que ser del mismo modelo que el de Aranjuez, o sea, de gestión privada, y está habiendo movimientos en otros puntos, en Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el proceso sigue y lo van a ir llevando a cabo poco a poco, según puedan ellos y según esté la correlación de fuerzas. Es cierto que hay lugares del Estado donde no se han atrevido todavía a abrir hospitales privados. Sabemos que ha habido algún intento en el País Vasco, en la zona de Tolosaldea, que es una zona que no tiene hospital público, y los vecinos, en cuanto han oído indicios, han empezado a mover, y hay sitios donde, dependiendo pues, de la correlación de fuerzas, pues no se han atrevido. Y hay otros sitios donde ahora tendríamos que aprender de lo que está pasando en Cataluña, que están saliendo un cúmulo de irregularidades y de presuntos fraudes sanitarios. Está imputada la cúpula de San Pau, está imputada parte de la gente del Clínic, hay imputada gente que ha pasado por la Consellería, porque ya sabéis que el modelo catalán es diferente, ahí ha estado privatizado prácticamente desde siempre, exceptuando 8 grandes hospitales, el resto eran privados.
Y claro, era muy fácil porque era disparar con la pólvora del rey, era dinero público, pacientes públicos y gestión privada. Y eso ha dado lugar a que haya salido el caso Bagó, o sea, toda esta gente de las puertas giratorias que fueron altos cargos del Instituto Catalán de la Salud y que ahora están en el Consorcio Hospitalario de Cataluña, que es la patronal privada. Entonces ahora está apareciendo de todo absolutamente, o sea, bueno, la Guardia Civil se llevó detenidos el otro día a la cúpula de San Pau, porque ahí hay un fraude de muchos millones de euros y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el resultado de la gestión privada. Si los controles del derecho público son laxos, imaginaros los controles del derecho privado, cuando funcionas con dinero público, inexistentes en absoluto. Permiten que hayamos tardado en saber lo que estaba pasando en Cataluña 30 años. Y aquí pues puede ser un poquito el tema. Entonces, bueno, nosotros vemos el tema de que hay que seguir peleando, hay que romper el discurso de que la privatización se ha paralizado, es mentira. Habrán salvado el pellejo transitoriamente los médicos y las enfermeras de los nuevos hospitales. Y tenemos gente de la juez que colabora con nosotros. Ojo, no todos son así. Pero la mayor parte de los trabajadores yo creo que se han quitado en medio y han dicho, este problema ya no me afecta, sigo siendo estatutario, hace 15 días estaba en manos de una empresa privada con un contrato laboral que podía despedirme cuando quisieran y ahora sigo con mi nombramiento estatutario indefinido, con lo cual es muy difícil que me echen, o propietarios, que también los hay, y eso va a bajar mucho el nivel de movilización. Entonces lo tenemos que retomar como lo llevábamos desde 2004, los que estábamos en la pelea y seguir peleando, porque nos jugamos más que nada el sistema de salud para los próximos años, para nosotros y para nuestros hijos. Y entonces, bueno, yo creo que hay medidas lógicas que se podrían tomar, que no las van a querer tomar ningún partido político, gobierne quien gobierne, y son muy sencillas. Hay medidas desde universalizar la asistencia, porque el no incluir en la asistencia a 300.000 o 400.000 habitantes, independientemente del color de su piel, va a provocar más gasto sanitario a largo plazo que lo que vas a ahorrar al no atenderles. Porque claro, si a un paciente no lo ves de entrada y luego lo tienes que ingresar cuando su enfermedad está ya muy avanzada, pues es un poquito lo de Portugal, que nos comentaban compañeros médicos que estaban viendo tumores intestinales de libro, que no se habían visto. Porque claro, como ya creo que se cobran 40 euros por la urgencia hospitalaria en Portugal, la gente empieza con sangre en heces, no va al hospital y cuando le ingresan ya tienen un tumor que es inabordable, ¿no? Y ese proceso de operarle y tal es más caro que si hubiera ido al principio. Entonces, universalizar la asistencia, tomar medidas de farmacia, y las medidas de farmacia son muy sencillas. En el Estado español, yo creo que es el punto del Estado de la Unión Europea donde más libertad tienen las multinacionales. Aquí gastamos unos 15.000 millones de euros, el 20% del gasto sanitario se va en farmacia. Tenemos un registro que creo que son 8.000 medicamentos, o sea, que son los que se pueden dar desde el sistema público. Cuando creo que los países nórdicos tienen 400 o 500 medicamentos y no se mueren por la calle. Y aquí hay 8.000. Entonces, se podrían tomar medidas que son socialdemócratas, no son revolucionarias. Son medidas como medicamentos que han perdido la patente ya se pueden fabricar. Pues igual que los señores militares en el Estado español tienen una industria militar de farmacia, nos gustaría tener una industria civil de farmacia y los medicamentos que ya han perdido la patente fabricarlos nosotros y dispensarlos en el centro de salud sin que la gente vaya con la receta a la farmacia. Más que nada porque el mero hecho de pasar del centro de salud a la farmacia implica que la farmacia tiene un 30% de margen sobre los medicamentos. Más un 30% de la multinacional, más un 12% de la distribuidora, os dais cuenta de que 100 euros, 72 se van en lo que se van. Entonces, se podrían fabricar medicamentos básicos, que son muchos de los que se están dando en el sistema público, se podrían comprar por licitación pública los que no puedes fabricar porque no han perdido la patente y darlos dentro del sistema en un sobrecito marrón, como se está haciendo en países nórdicos, como se hacía en Gran Bretaña, como se hace en otros países, y por ahí hay expertos que hablan de que los 15.000 millones de euros podría reducirse incluso a 10.000 millones de euros el gasto en farmacia y recuperar 5.000 millones, que es lo que gasta casi Madrid en un año. Hay muchas medidas. Hay medidas para utilizar en los hospitales. Es una vergüenza que nosotros tengamos, pongo el Infanta de Oro, lo tengo enfrente, tengamos trabajando por la mañana 160 médicos y por la tarde 19. O sea, a las 3 de la tarde los hospitales dejan de funcionar. Y las privadas están llenas de gente de la pública para hacerse las pruebas y para operarse. Es una vergüenza. Ya no se hacen tampoco prolongaciones de jornada, que era cuando metías un paciente a la 1 del mediodía y acababas a las 5, pues le pagaban al médico esas 2 horas. Han dejado de pagarlas, con lo cual ya no se meten pacientes a partir de la 1 del mediodía. Con lo cual los quirófanos están funcionando 4 y 5 horas en los grandes centros. Nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo, años, que se cree un segundo turno de médicos. Si hay segundo turno de enfermeras, de fisios, de celadores y de limpiadoras, que haya un segundo turno de médicos
y que los médicos no empiecen a cobrar horas extras desde las 3 de la tarde, sino que haya un segundo turno de médicos que trabaje hasta las 10 de la noche, como en otros países europeos, y que estén utilizándose los quirófanos y la alta tecnología sanitaria hasta las 10 de la noche. Con lo cual, evitaríamos hacer los conciertos con el Ruber, con todas las privadas, y nos ahorraríamos mucho dinero por ahí. Y una cosa más importante, daríamos trabajo a los médicos que están acabando. Donde yo trabajo han rotado 25, de los 25, 23 se han ido ya de España, ya han acabado el año pasado. Gente con 29 años que no tienen ningún trabajo tal y se han marchado. O sea, se han ido el 90% de los que yo conozco que rotan conmigo donde yo trabajo. Están huyendo, es que no hay trabajo ya ni siquiera para ellos, con lo cual tenemos un sistema infrautilizado, formamos médicos, formar un médico son 200.000 euros al año que pagamos nosotros, lo formamos, y países como Suecia, muy demócratas ellos, llegan y dicen, hombre, sobran médicos en España, bajo el número clausus, formo menos médicos suecos, me traigo médicos españoles, les doy un curso de 6 meses de sueco y a trabajar aquí. Ha echado cuentas, les sale más barato formar en el idioma a un médico español que formar a un médico sueco 9 años, les sale más barato. Han sido muy claritos, están haciendo eso países nórdicos, o sea, directamente. Entonces, bueno, o sea, es otra medida, crear empleo, utilizarlo público como hay que utilizarlo, bien, optimizarlo. Más medidas, habría que derogar la ley, rescatar los centros que están privatizados, ver cuáles son necesarios y cuáles no son necesarios, porque a lo mejor no son necesarios todos. Yo sé que a todos nos gustaría tener enfrente la clínica Mayo, pero no es así. Y voy a ser muy duro, a lo mejor el hospital de Aranjuez no había que haberle hecho, ¿vale? A lo mejor el hospital de Villalba no había que haberle hecho. A lo mejor el hospital de Gandía, que lleva cerrado 4 años y acabado, no había que haberlo hecho. A lo mejor el hospital de Liria, en Valencia, que lleva cerrado 3 años y sin abrir, no había que haberlo hecho. Pues a lo mejor no. Es como lo de los aeropuertos de Castellón, es lo mismo. O sea, no se puede crear indiscriminadamente hospitales en todos los pueblos. O sea, es una cosa que cuesta mucho mantenerla y hay que planificar. Lo que os decía antes del estudio de los funcionarios, que hablaba de 4 hospitales de 800 camas, no 11 que han abierto aquí, a costa de cerrar camas públicas y abrir camas privadas, ¿no? Que es la jugada que han hecho aquí. Entonces, habrá que hacer cosas de ese tipo. A lo mejor hay que planificar y decir, bueno, pues este hospital no sirve, que se lo coma la empresa, yo qué sé, porque hay que ver también las garantías, hay que ver los indicadores de calidad de estos hospitales. En España no hay ninguna ley de libertad de información que nos permita saber cómo están funcionando estos centros. Lo único que tenemos es una memoria que cuelgan en internet una vez al año. Y esa memoria tiene grandes cifras. Pero la única posibilidad de evaluar el funcionamiento de un hospital es conocer el gasto sanitario, la actividad por plantas y por servicios, los reingresos, la tasa de infecciones, tener acceso a los documentos de la Comisión de Mortalidad. Todo eso que en otros países es público. Vamos a colgar el lunes una noticia de que el National Health Service, con los conservadores, ha decidido rescatar un hospital privado porque estaba siendo un desastre. La han traducido, la pondremos el lunes en la página. O sea, hay otros países que, siendo conservadores los gobiernos, cuando estalla un escándalo de esto, se ven obligados a rescatar un centro y ponerlo en manos públicas y tal. Aquí, o sea, esto es un desastre, no tenemos información de qué está pasando, no podemos comparar y tenemos que utilizar la bibliografía internacional, y la bibliografía internacional lo explica muchas veces, explica y ratifica con estudios de millones de pacientes que la mortalidad es superior en los hospitales que tienen accionistas detrás. Y parece sencillo de entender. Si encima a eso le unes que esos hospitales tienen menor número de médicos y de enfermeras por cama, pues va asumiendo los hilos del tema. Entonces no lo sé, el proceso es que hay que seguir denunciando el tema, que ahora van a cambiar la política de alianzas, tenemos que saber que hay unas elecciones año y medio y que entonces el tema de sanidad va a dar mucho ruido, lo van a intentar utilizar todos los partidos, nos van a prometer los que aprobaron la ley que cuando gobiernen ellos no va a pasar esto, todas esas cosas van a pasar. Pero bueno, yo creo que tenemos que aprender de los errores pasados y entender que esto hay que pelearlo con la gente desde abajo, con los profesionales que quieran también, pero con mucho cuidado, sobre todo ya para acabar con lo que va a ocurrir a partir de ahora, porque uno de los discursos, sí, me llama acordado lo que se me olvidó, uno de los discursos subyacentes, y ya claro, ha sido, hemos ganado, no podéis privatizar, sentaros a negociar con nosotros, porque nosotros somos los que sabemos lo que necesita el paciente, los políticos y los gestores no saben, han demostrado que no saben gestionar la sanidad, y nosotros somos los que sabemos cómo tenemos que gestionar la sanidad, dejaros a nosotros. Ese discurso es peligrosísimo. Se empezó llamando Clinical Governance, en inglés, no controlo mucho inglés, era gestión empresarial. Como chirriaba, lo llamaron gestión clínica. Acaba de haber un acuerdo en julio, el Ministerio de Sanidad de Ana Mato
con el foro de la profesión médica, que ahí están los sindicatos médicos, los sindicatos de enfermería, los colegios profesionales, el colegio de enfermería y las sociedades científicas. Por cierto, las sociedades científicas en el Estado español, buscador Google, están todas subvencionadas por el gobierno, pero por medio millón de euros, por 1 millón de euros, y han guardado siempre un escrupuloso silencio en todas las reformas sanitarias. ¿Vale? Sobre todo si no les tocaba a ellos, no han levantado la voz diciendo, oye, que yo estoy viendo que en neumología los pacientes tardan 2 años en operarse y antes tardaban 2 meses. No, silencio. Ese foro, ese acuerdo que se firmó en julio, va a tener una plasmación de cara a la opinión pública el 21 de octubre, que habrá que hacer algo por la mañana del Ministerio de Sanidad, convocaremos algo, porque el 21 de octubre van a presentar a la sociedad española el acuerdo con los médicos y con las enfermeras para introducir la gestión clínica y salvar la sanidad. El acuerdo es pasarles la gestión fundamentalmente a los médicos, las enfermeras cogerán las migajas del asunto para que ellos gestionen la sanidad mediante el instrumento de la gestión clínica. La gestión clínica tiene 2 niveles. En el primer nivel, que está aplicado en Andalucía, donde gobierna la izquierda, es clínica. Un centro de salud es una unidad de gestión clínica y un servicio digestivo es una unidad de gestión clínica. Como siguen siendo funcionarios, los funcionarios no pueden manejar ni crear empresas. Se les da un presupuesto virtual, se le dice, tu servicio de digestivo ha tenido un gasto el año pasado entre plantillas, farmacia y día cama de 2 millones de euros. Ustedes gestionan. Si ahorran 200.000 euros, el 30% se reparte entre los integrantes de la unidad de gestión clínica. Y eso se reparte en incentivos. Están funcionando en Andalucía y la gente que no ha querido, porque al principio era voluntariamente, entrar en las unidades de gestión clínica, tenemos compañeros de CAS de Andalucía que han tenido auténticas persecuciones porque se han negado a entrar en eso porque decían que no era ético. Al final han acabado creando 900 unidades de gestión clínica. Segundo paso, acaban de modificar el Estatuto Marco, que es lo que nos rige a nosotros, es la regulación laboral nuestra, y han modificado el Estatuto Marco en el mes de julio, justo antes de que Ana Mato firmase este acuerdo, para que los funcionarios podamos pedir la excedencia y constituir una empresa con nombre y apellido, sociedad anónima, para gestionar una parte del sistema sanitario, sea un centro de salud, sea una unidad. Lógicamente van a ser los médicos. Entonces ahí sí habría entidad jurídica, habría constitución de una empresa y habría una gestión por parte de profesionales, que ya serían personal laboral, y gestionarían los presupuestos públicos. Y serían una empresa, pues como las empresas de Cataluña y tal. Eso es a donde quieren llegar. Entonces, claro, nos da mucho miedo que sectores de la marea blanca estén diciendo, vosotros no sabéis, dejadnos a nosotros. O sea, aquí todo el mundo se olvida de que la sanidad se mantiene con los impuestos de los ciudadanos. Desde el negrito, que no está empadronado pero que consume, y como pagamos vía impuestos está aportando a la sanidad, hasta cualquier otro. Entonces, lo que todo el mundo se olvida es de que debería haber mecanismos democráticos de control del sistema, y debería haber sistemas para que el Hospital de Aranjuez fuera gestionado de alguna forma por profesionales del centro y los usuarios de Aranjuez, que hubiera un mecanismo que fuera transparente toda la información, el gasto, las memorias, la actividad, y que pudiera haber posibilidades de veto por parte de la población si ese señor va a comprar una resonancia magnética que es medio millón de euros más caro que la otra, cosas de estas. Y no son tonterías, porque cuando vas a los informes del Tribunal de Cuentas te encuentras cosas muy graciosas, como válvula cardíaca de 7.000 euros y la misma marca comprada en otro hospital por 5.000. Y eso aparece en el Tribunal de Cuentas, en los informes anuales. Y el Tribunal de Cuentas funciona de forma aleatoria, no audita a todos los hospitales de España. Un año le toca a uno y otro al otro, y aparecen cosas muy graves, ¿no? Entonces, nadie habla de mecanismos democráticos para que la población, que es la que financia, esté en el control de la gestión. Ahora se está hablando y se va a poner de moda la gestión clínica, la gestión de los profesionales. Yo no digo que los profesionales no tengan que opinar de determinadas cosas. Seguro que tú no le puedes decir a un cirujano como a un neurólogo cómo tiene que actuar, ¿no? Pero sí podremos decir cosas de sentido común sobre la gestión, porque para eso no hace falta ser cirujano, ¿no? Entonces, bueno, ese es un peligro porque posiblemente estén jugando una baza, que es introducir los criterios de empresa dentro del sistema público, y cuando esté muy impregnado en todo el mundo la cultura empresarial del ahorro a costa del paciente, porque el ahorro se puede hacer a costa de la multinacional, pero se decide trasladarlo al paciente, pues entonces en ese momento ya sería el punto definitivo para privatizar todo el proceso, porque muchos nos tememos que ni Bupa Sanitas, ni Bankia, que es la que está detrás de Verasalud, ni el Banco Sabadell, que está también detrás de estas y tal, pues que vayan a dejar un bocado de 70.000 millones de euros en manos de los jefes de servicio, por mucho que quieran ir a la gestión clínica. Ellos van a estar detrás. Bueno, no me enrollo más. Que no nos libramos, ¿no? No, sea como sea. lo que hay que hacer es pelear y denunciar. O sea, cuando te digan gestión clínica, no, gestión democrática con los profesionales, con los usuarios.
Porque la gestión clínica es que a tu jefe de servicio le van a dar la pasta y os va a dar unas Estoy migajas. trabajando, yo creo ahora, yo estoy trabajando y en un hospital muy chico y estoy en quirófano. ¿Tú qué eres? ¿De enfermera? Soy auxiliar. Auxiliar. Y es que dicen que se utilizan 4 horas los quirófanos. Allí se han metido a las 3 de la tarde cirugía. Y solamente hay un equipo de guardia. O sea, ahí cada segundo, a las 8:15 tienen que estar todos los pacientes dentro. Eso nosotros pensamos, alguien se llevará ahí por el tanto. A las 8:15 están todos los pacientes, cada uno en su quirófano. Y yo te digo que no se pierde ni un minuto. Puedes salir a las 3 y quedarse 4 quirófanos abiertos y 5. Vamos a ver, eso me recuerda una cosa. Yo no te digo que los grandes Sí. trabajan de otra manera, pero aunque aquí, Dios mío, En muchos lados. De todas formas, el otro día me comentaba una anestesista nuestra, que está en uno de estos, que desde que salgan a la sentencia ha notado un cambio radical de los jefes. Los jefes no estaban apretándoles y desde que salgan a la sentencia y se ha empezado a oír hablar de gestión clínica, en uno que está en la zona norte, la presión es brutal. Ella es anestesista y le están exigiendo estar a las 8:15 para empezar, tal, y están exigiéndole números. Entonces no saben si va unido a que los jefes ahora quieren presentar buenos números para, en el momento que tengan que negociar las partidas presupuestarias, quedarse con el tema y tal. nosotros casi desde el principio. Pues a lo mejor. De todas formas, Es que como que viene gente que trabaja en la privada y dice, joder, aquí estáis trabajando más deprisa que en la privada. Gente que se asusta, y Ya. viene desde el principio, cada vez más te meten más. bueno, una denuncia que nos ha llegado que es Y le importante. decimos, sí que estoy seguro que claro, como peor que la privada se trabaja. Una denuncia, pero que no voy a decir el nombre, pero nos ha llegado porque es muy importante. El otro día nos llamaron unos traumatólogos que querían hablar con nosotros, fuimos a verles, son de la pública, y nos decían que estaban muy mosqueados porque estaban encontrándose tomografías axiales TAC en los cuales en un paciente que tenía un tumor óseo no aparecía en otro posterior. El primer TAC había sido hecho en la pública y el segundo TAC había sido hecho en la privada. Al parecer, yo no controlaba el tema, parece ser dan unos cortes cada X milímetros para hacer las radiografías, y entonces en la privada estaban haciendo los cortes cada más milímetros, con lo cual el tumor quedaba entre un milímetro y otro y desaparecía. Pues claro, nos llamaron alucinados porque un tumor del tamaño que fuera pequeño no aparecía en el TAC y tal. Claro, eso indica cosas, nos indica cosas que han pasado. O sea, sabemos que en ciertos sitios privados de estos que nos mandan a hacer la resonancia tienen orden de hacer una resonancia cada 15 minutos. Y yo cuando he tenido un familiar que ha tenido un problema, lo llevo al Marañón, se han tirado 3/4 de hora en el tubo con él, haciéndole la resonancia. Y en cambio en la privada están haciendo cada 15 minutos, en general a random, están haciendo una resonancia de articulación y tal. Bueno, a lo mejor se requiere más tiempo, pero si tienes que hacer 4 a la hora, pues hacer los cortes que tengas que hacer. Entonces todas estas cosas, claro, son muy complicadas, porque cuando le dices al profesional esto hay que denunciarlo, pues el profesional te lo cuenta, pero al final no lo denuncia. Porque viene a la calle. Claro, es que están ahí en juego temas de la salud de los pacientes. O Y sea, encima que se incentivan, como dices tú, Claro, yo creo. tardármelo y hacer más. Entonces no sé si el esquema está muy negro, pero es lo que hay, o sea, no sé. No, pero que nosotros no estamos relajados, estamos con la mosca, bueno, que dices. Sí, pero no ha bajado la movilización, no ha bajado nada pues. Sí, que cada vez aparece a lo mejor menos gente. En las asambleas, ¿no? Sí, eso la verdad que sí, pero no nos relajamos nada. Yo recuerdo que antes de que empezaran a construir el hospital vino alguien de vosotros a la Felipe universidad, II. sí, y yo estuve. Estuvimos Y Ángel lo y yo. poníais el ejemplo de Valencia, que era horrible, que había funcionado fatal. Y yo decía, y nadie dice nada, y todo el mundo lo Sí, ve sí, que ¿ves? se hace y no protesta, yo alucinaba. En Y esa- a mí eso siempre me ha quedado. En esa asamblea se levantó un abuelo que era hijo de una concejala del PSOE y dijo, mi padre, un señor mayor de la que había estado en la guerra civil, luego nos comentó, y comentaba eso, mi hija no me ha dicho que se lleva al hospital y tal. El tío, ¿no te acuerdas que se extrañaba? Sí, pero es mayor, me acuerdo ya. Sí. los detalles. Pero y eso, que todo el mundo accedía a ello, firmaba, todos los sindicatos. todo el mundo. Y la gente no sabe esto, se hablaba de eso, de los incentivos, esas Pues cosas. yo creo que se sabe, el sector médico sabía esto, Pero los sindicatos que han firmado le han dicho que no lo sabían. o sea, desde el 2005 hay 30 acuerdos con comisiones, con el SAE, con UGT, con el SASE, y a nosotros que somos de un sindicato pequeño, no os he mencionado, nos llamaban talibanes en el área 1, los talibanes estos y tal. Claro, luego se ha ido cumpliendo todo lo que decíamos. Nosotros éramos los apestados en el área 1 a pesar de ser el sindicato mayoritario. Siempre hemos sido mayoritarios en subvenciones allí. Y nos odiaban, y ahora resulta que nos ves en la marea blanca y claro, sí, ¿no? Claro, y que Porque han han estado... firmado para que se haga esto. Cuando nos quisieron cerrar Virgen de la Torre, movimos 20.000 firmas en Vallecas, hicimos 3 manifestaciones con 10.000 personas en Vallecas, que nos costó un mogollón juntar 10.000 personas. Y conseguimos que Güemes firmara que Virgen de la Torre no se cerraba. Porque el primer plan era Virgen de la Torre cerrado y plantilla de Planta Leonor. Y conseguimos, nos cerrábamos quirófanos
pero conseguimos mantener 200 camas para media estancia. Se hizo un gimnasio en el sótano donde estaban los quirófanos y se mantuvo abierto. Bueno, pues en esa pelea estuvimos solo nosotros. Ni comisiones, ni UGT, ni decían que mentíamos a la gente, que no iban a cerrar el hospital. O sea, todo ha sido así. Entonces ahora se han unido a la marea porque ha llegado el rollo y les interesa. Pero ellos sabían de sobra que estaba privatizando. Tenemos un libro editado en Traficantes de Sueños que se llama Por nuestra salud entre interrogación, donde explicamos todo esto. Y está publicado hace ya 2 años. Entonces, todos estos sabían lo que estaba pasando. No se han movido primero porque tenían subvenciones, porque cada año el SERMAS ha dado 400.000 euros a estos sindicatos para gastos sindicales, aparte de locales, pisos, etcétera. AMIS tiene un palacete cedido en la calle Luchana, el SASE tiene casas de propiedad pública en la sierra, o sea, todos les han comprado convenientemente, con más cosas. Aparte había un control de las listas de contratación, estaban ellos y por ahí había posibilidades de hacer favores a los amigos. Todo esto ha sido un descenso de la corrupción a nivel de delegado sindical, ha pasado de las cúpulas a los delegados. Entonces todo el mundo sabía que esto era privado, lo que venía, y no han dicho nada. Hasta que, claro, han tocado el sector médico, y cuando han tocado el sector médico, en octubre del 2012 el sector médico ha dicho: oye, ¿no habéis visto a la gente en las... Yo también voté al PP, o sea, es que llevaban esto, decían, yo también voté al PP. O sea, y el tío este que sale en La Sexta, que era jefe de servicio de Nefro del 12, es un tío que le dice: yo he votado siempre al PP, tal. Bueno, a ver, tú eres una persona formada, con una carrera de 10 años, que lees el British Medical Journal, que estás viendo que ahí está saliendo desde el 2001 y antes todo lo que está pasando en Gran Bretaña, que es lo mismo que está pasando aquí, y de ahí están los datos. O sea, si es que ellos tienen acceso a la información. Lo que pasa es que mientras no les llegaba, no se han movido. O sea, hay un artículo bueno estos días en el diario.es, que está traducido, es de un profesor de sociología, donde explica por qué en unos países de Europa hay sistema nacional de salud y por qué en otros países de Europa hay sistema de seguros. Y lo vincula a 2 cosas. Donde había gobiernos liberales o socialdemócratas, se forman sistemas nacionales de salud que son más universales, con menos poder, son más centralistas, pero tiene menos poder el médico para lo que no tiene que tenerlo, ¿no? En cambio, los sistemas de caja de seguro, los alemanes, los belgas, tienen más libertad, más autonomía al médico, hay menos control sobre ellos y tal. Hay menos participación también de la población, que ya hay poca y tal. Y explica toda la presión de los sectores médicos para que no se constituyeran sistemas nacionales de salud en Europa. Entonces, por ejemplo, en Suecia se crea el primer sistema de salud se crea en Nueva Zelanda en 1938. En el 38, desde la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo es el británico en el 45. Y a continuación, creo que al año siguiente, en Suecia. Y Noruega, que tiene una asociación de médicos muy potente, durante 10 años, hasta el 56, no permite montar un sistema nacional de salud los médicos de Noruega. Lo boicotean, porque tenían una asociación muy fuerte. Dicen que no, que libertad del paciente a ir a quien quiera, o sea, en función del poder de las asociaciones médicas, tiene que ver también si se consolidan sistemas públicos o no. Es que un médico gana más en una privada que en una pública. Y un médico gana más si está en la privada por la mañana y luego se va a la pública. Bueno, vale, como aquel que hace 2 años lo he contado aquí, ¿no? Sí. Que estaba operando en un sitio y le pegó el infarto operando y se murió operando en la privada por la mañana cuando tenía que estar en la pública. Entonces me lío. Ya. ¿Entiendes? Pero es que además es que si la gente supiera que a lo mejor va a un hospital privado porque cree que allí va a estar mejor atendido, yo te digo que en una cesárea son las mismas tienes dos ginecólogas que están haciendo la cesárea y no tienen ni enfermera instrumentista, ni enfermera circulante, ni tienes una matrona que recoge al niño, ni tienes un enfermero de nada. Las dos médicas cirujanas, ellas solas se cogen el instrumento, hacen su contaje, no suben, le recogen, tienen un inmediato y punto. Nada más, y están pagando un pastón. Y es una pública, yo aquí te digo que hay 2 cirujanas, hay una enfermera instrumentista, hay otra circulante, hay una matrona que coge al niño, hay un enfermero de neonatos, está el pediatra y está el auxiliar, y está el anestesista. Que puede sonar a mucho, pero es que es así. No, que sí. Y el anestesista está para el problema tienes todo, pero de la hora está vendido. Y está para un quirófano solo. El anestesista. Sí, está allí a pie. Bueno, pues te puedo decir que, dicho por los compañeros nuestros anestesistas, en Torrejón, en Valdemoro y en Móstoles, los anestesistas están atendiendo a 2 quirófanos al mismo tiempo. Con lo cual, si hay un problema con el señor que está intubado, ¿sabes?
está a 2 quirófanos a la vez. Y eso en la pública hasta ahora no pasa. Yo no sé si No, va a pasar no, el mañana. cirujano- Hasta ahora el anestesista está a pie del paciente porque el paciente es responsabilidad suya hasta que despierta. Sí, sí. Y en la privada, en estos que han privatizado ya completamente, como no hay forma de controlar qué está pasando, están llevando 2 quirófanos al mismo tiempo. Luego vienen los problemas y son problemas que no tienen que tratar. Claro, porque es que incluso hay veces que tienen un problema en un quirófano y dice, van sus compañeros a echarle una mano, porque uno solo no puede. Imagínate si tienes 2 quirófanos, 2 quirófanos. nadie puede echarse una mano con nada. Y el ayudante del cirujano, en la pública es otro cirujano, en la privada puede ser un comercial, puede ser un enfermero, un enfermero, sí. Es que se ahorran todo, ahí todo es caro. En la privada, por eso el médico le paga más porque se ahorra en el resto. Y esa gente no lo ve y se cree que no es verdad, pero es una pena. A ver, con 3 preguntillas. Primero, lo de los inmigrantes irregulares, ¿no se atiende nada? ¿O solo por Sí, vamos a ver, el decreto varía en diferentes puntos del Estado. El Real Decreto, sí, lo firma Juan Carlos, es el Real Decreto. El Real Decreto les excluye y solamente se les atiende en caso de urgencia, en la puerta del hospital si vas con una urgencia vital, menores de 18 años por aquello de la Convención de los Niños, porque si no te pondrían a nivel de Ruanda, y las mujeres en el embarazo. ¿Qué excluye? Lo crónico. O sea, inmigrante de más de 18 años, hipertenso, diabético o con un cáncer, complicado. Y también hay que diferenciar entre inmigrante que estaba aquí antes de entrar en vigor el decreto, el 16 de diciembre del 2012, que el inmigrante crónico que ha llegado después. Ese está totalmente vendido. Entonces se ha creado un grupo que colaboramos con él, que se llama YOSI Sanidad Universal, podéis buscar la página en internet, donde se crean grupos de acompañamiento en los barrios. Entonces cuando un inmigrante tiene problemas para acceder porque va al centro de salud y no le quieren ver, ese grupo de inmigrantes se le da un taller, se le explican las rendijas del Real Decreto y ese grupo de acompañamiento va y presiona al centro y habla con el médico y no es un scratch, es simplemente explicarle, hay que atenderle, tal. Está funcionando. Incluso hay una figura que se puede hacer legalmente dentro del ordenador del centro, que es ponerlo como transeúnte, un TIR, y entonces puedes crear la historia y puedes darle medicación, puedes hacer receta, ¿vale? Porque de entrada, al principio, hasta que lo encontraron el truco, les bloquearon y no podías imprimir una receta. Tenías una persona que era crónica, que tenía que tomar para el azúcar o para la tensión una medicación y no le podías imprimir la medicación, ¿no? Entonces, bueno, está habiendo bastantes problemas. En Madrid están excluidos en este sentido, País Vasco los está admitiendo, Andalucía los está admitiendo, hay diferentes temas detrás. Entonces lo que hay que hacer es echar abajo ese Real Decreto. Ese Real Decreto es muy grave, no solamente por los inmigrantes, porque el Real Decreto cambia 2 cosas. Aquí una de las cosas buenas que había de la Ley General de Sanidad era que la asistencia sanitaria iba unida al empadronamiento. Yo he tenido pacientes en Vallecas que vivían 40 en una casa, a mí me daba igual en que estaban empadronados. Con empadronarte, la persona tenía atención sanitaria, y lo que hace el Real Decreto es cambiar el concepto de empadronado a asegurado. Entonces, en el primer Real Decreto, cuando sale, se encuentran con que los mayores de 26 años españoles que no hayan estado asegurados, o sea, que no hayan trabajado un día, no tenían asistencia sanitaria. Entonces se monta el follón y el PP hace una corrección de errores. Las correcciones de errores son cuando se te ha corrido una V por una B, y hace una corrección de errores de 5 páginas. Y cambia, y entonces se establece un punto en el cual pone que todos aquellos mayores de 26 años que no tengan número de seguridad social porque no han podido trabajar nunca, que va a ser el 60% de la gente joven, ya tendrán acceso a la sanidad siempre que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año. Pero... ¿Tú conoces a alguno de 26 años que tenga más de 99.000 euros? No. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente que acaba de estudiar que no va a tener trabajo, porque no va a tener trabajo, no nos engañemos, van a seguir cubiertos por ahora, porque ese punto establece que si no tienen ingresos de 100.000 euros, tienen cobertura. Es mi problema, mis hijos ahora terminan y ¿qué hacemos? Lo modificaron. Claro, porque dejaban a todos nuestros hijos fuera del juego. Entonces, como era tan escandaloso... No fue un error. A ver, no fue un error. Juan lo sabe. Aquí el ejemplo es el laboratorio griego. En Grecia establecen un artículo que creo que dice que al año de estar en el paro pierdes la asistencia, solo te quedas con la urgencia. Por no cotizar, claro. Entonces, creo que hay las cifras no bailan, pero hablan de 1,5 millones, de 2,5 millones de griegos sobre una población de 11 que ya no tiene asistencia sanitaria. Y la están extendiendo por toda Europa. Y aquí lo iban a hacer, lo que pasa es que tuvieron que dar un poco marcha atrás. Entonces, el problema es ese, el concepto cambio de empadronado a asegurado, porque lo pueden extender cualquier día. Y segundo, meten el copago, que antes no pagaban los pensionistas, y por ahí han metido lo del pago de la ambulancia, y han metido lo del pago de la persona que va a darse un tratamiento de quimioterapia,
y crean dos cosas que todavía no han desarrollado porque el PP está ahí con el culo apretado esperando, que es, ahora tenemos derecho a la cartera básica de servicios, o sea, hay una serie de cosas que en teoría tenemos derecho vivas en Bilbao o vivas en Valdeajos del Páramo, ¿no? En teoría. No es siempre así, porque sabéis que hoy día el sistema vasco y el navarro dedican al año 500 euros por habitante más que nosotros, y eso año tras año indica que ellos tienen un sistema de salud aceptable y nosotros tenemos, pues vamos camino de la beneficencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo si te descubren un cáncer de mama entrar en el quirófano a las 12 semanas que entrar en el quirófano a las 40, ¿no? Esas cosas son importantes, aunque ellos no lo crean. Entonces, establecen cartera básica, que es a lo que tendríamos acceso todos. Pero crean en el Real Decreto dos carteras más, la complementaria y la accesoria. Entonces, ¿cuál es la maniobra? Van a coger cosas que ahora están en la cartera básica, como puede ser la fertilización in vitro. Van a empezar por cosas que utilizan un porcentaje muy pequeño de población. La fertilización in vitro, la litotricia, hablaban de las mamografías, no lo sé. Van a ir cogiendo cosas que ahora son gratuitas porque no nos las cobran en el momento, que las pagamos con los impuestos, y las van a pasar a la cartera accesoria y a la complementaria. Y estas dos carteras hay que pagarlas. Entonces las carteras, los dos cajones están vacíos, pero los van a ir rellenando poco a poco. Entonces la reforma es en profundidad. No le he oído hablar a Fenyo que esté en contra de la cartera accesoria ni la básica, ni que los inmigrantes negritos tengan sanidad. O sea, es muy fuerte lo de los movimientos médicos, porque yo creo que lo primero es atender a todo el mundo y pelear porque todo el mundo esté dentro del sistema. Debería ser en función del juramento hipocrático, que entiendo yo. Que el objetivo es ese, lo de la marea blanca, el objetivo es eso, que la que está privatizado no se privatice y todo eso, y que la sanidad llegue a todo el mundo, lo que pasa es que se empieza poco a poco. Pero vamos, eso es lo que dice. Bueno, yo de lo que dice Toño y de lo que yo veo, saco la conclusión contraria, que esto es un movimiento casi profesional, de intereses puramente profesionales, que en cuanto se aseguren su puesto de trabajo, si es que lo consiguen, van a... Se acabó. Se acabó. No, yo creo que no. Bueno, y de hecho acaba de explicar, según ha explicado Toño, la movilización sanitaria se ha producido en cuanto se han tocado la posibilidad de la seguridad profesional de los profesionales, médicos, enfermeros. Hay mucha gente que es fija, que sabe que no la van a echar a ningún lado y siguen ahí. Que no van a echar a ningún lado. Yo soy fija y yo si estoy aquí me voy a las 12, digo yo. Bueno, claro, vale, y yo sigo quitando igual y hay mucha gente así. Y es que sí, pues hay algunos médicos que prefieren que se privatice, fíjate, la mayoría, que lo prefieren. ¿Y por qué? Y eso está, pues, entonces... Entonces están diciendo que cuando les mueven a ellos, pues no. No sé por qué. Pero entonces, ¿cómo se explican las Pues eso, movilizaciones? que a lo mejor piensa eso, que en cuanto les han tocado a ellos, no, porque los médicos, pues si no están trabajando en este, pues igual luego están en otros. No hay paro ya de médicos. Los médicos Hay paro de médicos privado. porque hay médicos que trabajan en 3 sitios, 2 de la pública, hay casos, y hay médicos recién licenciados con 29 años que se están yendo de fuera del país porque no hay trabajo para ellos. O sea, eso está muy mal repartido el tema, pero vamos a ver, que quede claro que ha habido una... O sea, el sector se ha movilizado, el sector médico fundamentalmente, que es el que más poder tiene, cuando les han tocado las medidas. Porque si no vieron que desde 2005 se estaban abriendo hospitales privados, joder, muy mala visión clínica tienen. O sea, si no sabían que esto era de Hispánica, hombre... No, pero lo que dices tú, como los sanitarios siguen siendo, pues nos engañaron con lo de venirnos cerca. Bueno, te hago la segunda. Has comentado antes que abren hospitales pequeños para abrir un coto de negocio, ¿no? ¿Por qué no abren hospitales grandes? Pues para abrir un coto de negocio porque no te abres 1000 camas y lo dejas en manos de Capio. Bueno, vamos a ver, en el caso de la sanidad hay pacientes rentables y pruebas rentables y enfermedades rentables y cosas no rentables. Entonces la privada nunca va a tener determinados servicios que no son rentables. O sea, una unidad de quemados no es rentable. En una unidad de quemados yo no sé cuál es la estancia media, pero a lo mejor son 60 días. Son servicios muy caros, muy sofisticados, con mucha necesidad de plantilla, mucho gasto, porque eso tiene que estar perfectamente esterilización al máximo, etc. Trasplantes suelen estar en la pública, no conozco yo muchas privadas que hagan trasplantes. Enfermedades raras, la pública. Como tengas un hijo con una enfermedad rara, no creo que el Ruber se ponga, ¿no? Entonces hay cosas rentables y cosas no rentables. Entonces a la privada le interesa lo que se llama la cirugía fría y gente joven. O sea, vamos a ver, el proceso aquí es muy sencillo. Como hicieron una ley de libre elección, generalmente se planifica, o sea, lo que se hace es planificar. 250.000 habitantes, pues a un hospital para 250.000 habitantes o para medio millón, veo qué necesidades de población, o sea, de qué enferma esa población, porque Vallecas, por ejemplo, tenía en el corte que conseguimos
del conjunto mínimo básico de datos, que es otro documento secreto, pero que lo conseguimos en el 2004, aparecía que había una frecuentación hospitalaria de 100 por 1000. De cada 1000 personas de Vallecas, 100 ingresaban el año anterior. Y en la zona de Majadahonda ingresaban 48. Se supone que la clase social tiene algo que ver con eso, ¿no? Bueno, entonces, tú tienes que planificar y ver qué necesitas. Y en función de eso, haces un hospital o no lo haces, o lo haces como quieras de grande. Pero hay unas cosas que dan más rentabilidad. O sea, operar a una persona joven de 30 años de un proceso de ligamentos, hoy día se hace con artroscopia, sale en el mismo día el paciente del hospital, no ocupa una cama y es muy rentable. En cambio, tener ingresado a un abuelo de 84 años, que es hipertenso, es diabético, vivió la guerra civil, pasó mucha hambre y cogió mucho frío, es un señor que va a ingresar 2 veces al año y me va a ocupar una cama 12 días cada vez que ingrese, hasta que esté un poquito o más, ¿no? Entonces, ese paciente no es rentable. Entonces, en Valdemoro, llegan pacientes abuelitos a Valdemoro. Dicen, uy, no tenemos cama para el 12. Una de las causas que se ha abierto, gracias a FEN, tienen pasta, si tuviéramos pasta lo hubiéramos metido nosotros, pero no tenemos 180.000 euros para los gabinetes, esto lo sabíamos, es que uno de los trucos de los hospitales privados 100%, Valdemoro, Torrejón, es que cuando viene un paciente no rentable dicen que no hay cama y lo mandan para el público. Y no pagan al público por ese paciente que están cobrando ellos. Entonces, esa es una de las posibilidades de donde, si la vía penal sigue, donde puedan pillar a la Mela y Güemes, que serían, quizás, si es cierto eso, responsables de que haya ocurrido eso, ¿no? Porque con la ley de libre elección lo que se establece es mentira lo de la libertad de elección. Ellos dicen que hay libertad de elección cuando tú necesitas ir al médico, cuando te pones malo. En estos momentos aquí hay 100.000 habitantes, en Aranjuez de los que haya. O imaginaros Valdemoro, que es privado 100% ya. Entonces Valdemoro tiene 100.000 habitantes y esos 100.000 habitantes de Valdemoro tienen un gasto sanitario medio de 1.100 euros al año cada uno. Si tú eres joven, y ese dinero va a Valdemoro, si tú eres joven y durante ese año no utilizas ni la primaria ni la especialidad, no vas al médico, pues los 1.100 euros van a la caja del dueño de Valdemoro, en cambio, ¿no? Si tú eres una persona crónica, vas a gastar más de 1.100, pero para eso están los sistemas de solidaridad, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo con el tema de la privatización es que las empresas lo que intentan es hacerse con poblaciones jóvenes que hagan poco gasto sanitario y yo me quede con el dinero. Y lo que hacen es derivar a otros sitios los pacientes no rentables, caros, etc. Hasta tal punto de que en Cataluña, cuando han privatizado zonas, han modificado las secciones censales y han quitado de las secciones censales gente que era infravivienda gitano, se los han metido en la pública y han dejado la clase media al centro de sur que han privatizado. Caso de Vic. En Vic partieron las secciones, partieron Vic 2, privatizaron uno de los 2 centros de salud y para adecuar a la población le quitaron las calles chungas y los gitanos y se lo metieron al público, se lo dejaron a nosotros lo de clase media. Todo eso lo hacen ellos para vehicular que la población que menos gasta vaya a los privados, y la que más gasta a los públicos. O sea, es una ingeniería fina, vamos, toda. Y la sentencia que comentabas, que bueno, la sentencia que sale favorable y has dicho, si esa sentencia sale favorable después del Tribunal Supremo y le da la razón a los que han denunciado y entre comillas han paralizado la privatización, ¿esa medida puede tener carácter retroactivo en hospitales como el de Alcira y eso o no? No, porque solo está metida aquí. Esa denuncia es contra los hospitales, los 6 hospitales de Madrid. No tiene nada que ver con aquello. Que sentase precedente para aquellos puede ser, pero ningún juez, en ningún auto, ni en el de cada uno, ahora han metido todos. Los privatizadores han metido autos, o sea, el PSOE ha metido un auto, Comisiones ha metido otro, el CSIC-UP ha metido otro. En ninguno de ellos los jueces están entrando a discutir si es legal esa forma de gestión, lo que llaman gestión indirecta, o no es legal. Están yendo a los otros temas, al tema de los derechos fundamentales de los pacientes, de los trabajadores, y de que la pasta que hay que poner encima de la mesa a las empresas no era lo que marca la ley de contratos del Estado. No han entrado en la denuncia, oiga señor juez, que una empresa privada gestione dinero público es ilegal porque saben que es legal por la ley. O sea, no van a entrar al fondo del asunto. Y no me tengo yo, la concesionaria, que es la que ahora tiene los hospitales para 30 años, ahora si viene de estos, ¿la tiene que soltar? No. Estos solo gestionan la parte sanitaria. Si estos vienen, los gestionan a vosotros. Solo los sanitarios. O sea, esa es la locura. Habría una empresa privada que gestiona a los médicos y a las enfermeras. Y otra empresa privada que gestiona al celador, no sé qué, no sé cuál, y el edificio. Eso sigue igual entonces. Eso sigue igual. Solo sería eso. Es pagar como tontos o como gilipollas a 2 empresas diferentes por dar un servicio público. Entonces vamos a ver. Los hospitales estos se abrieron en el 2008. Empezamos a pagar en el 2007. Sin estar abiertos pagamos 50 millones de euros en el 2007.
En el 2012 habían recuperado el 100% de la inversión los dueños de Hispánica, de Acciona, todos los hospitales, los dueños en el 2012 habían recuperado el 100% de la inversión en 5 años y ahora tienen hasta el 2037 para rentabilizar. En el Arganda hay una guardería, pero no es una guardería para los trabajadores, es una guardería privada para que la gente de Arganda lleve a su niño a la guardería que está ubicada en el hospital, no para los trabajadores. O sea, hay todo ahí, toda la parafernalia que hay dentro, tiendas, tal, todo eso es de la concesionaria y no tiene que dar explicaciones a la consejería de cuánto saca el parking, todo eso. Y es terreno público, o sea, es que se han reído todos nosotros, o sea, directamente. Oye, ¿cómo se llama la película esa de quién lo hace? El espíritu del 45. Interesa porque es una especie de documental con entrevistas con antiguos sindicalistas, con mineros que cuentan el optimismo de la gente al salir de un periodo de miseria, de hambre después de la Segunda Guerra Mundial y cómo, claro, el Partido Laborista presionado por las movilizaciones de los sindicatos se ve obligado a soltar y hacer un sistema nacional de salud, crear un sistema de atención a los ancianos y van contando la gente mayor cómo lo consiguieron y cómo... eso. Bueno, pues eso. Una última pregunta, Juan, podemos ocupar. Eso es. La primera y la última. Esta imagen que intentan vender en los medios de que las empresas que se habían quedado con las adjudicaciones pueden haberse asustado por las movilizaciones y no estar tan interesadas, ¿eso hasta qué punto se corresponde con la realidad? No, pues es que ahora vamos a ver, aquí el problema está la paralización, que nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe si van a devolver el aval, porque han puesto 28 millones de euros ahí, y si el proceso se alarga 2 o 3 años. Sí, pero que también dicen las malas lenguas que bajaron el aval que tenían. Sí, porque no podían presentarse. Eso es. O sea, que el interés hay un artículo también. Hay un artículo hoy en El Economista, sí, era común de los dos. Creo que es en El Economista hoy, un artículo donde pone la facturación de Rivera Salud, la facturación de IMA San Pablo y la facturación de Sanitas el año pasado. Entonces, prácticamente tendrían que poner un aval de la mitad de la facturación para poder seguir optando. O sea, es muchísimo dinero lo que les pedía el... Vamos, era el 5% de lo que iban a ganar en 10 años. Y es que era un negocio fabuloso, o sea... ¿Estamos seguros? Entonces no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe si van a retirar el aval, si lo pueden retirar. Parece ser que no tienen derecho a indemnización porque los contratos no estaban firmados. Estaba adjudicado el concurso a ellos, pero el contrato no se llegó a firmar. Entonces parece ser que indemnizaciones no habría en el caso de que denunciaran. Lo que pasa es que ahora estamos en un limbo que nadie sabe qué va a pasar. ¿Que está paralizado? Sí. Pero ¿qué va a pasar pasado mañana? No se sabe. Se supone que esto va a ser una paralización 2 años o 3 y dentro de 2 años o 3 no sabemos lo que va a pasar. Pero lo que sí está pasando en otros puntos de Europa es que están entrando todas las multinacionales. O sea que muchos nos tememos que porque hayan tenido este tropezón se olviden de la historia. O sea, aquí en Madrid hay 7.000 millones de euros, 8.000 de gasto sanitario. Mucho dinero. Y alargar el asunto, en plan que si ahora un colectivo denuncia, ya tienes ahí un margen que te da de tiempo para protestar o para cansarlos y a ver si se van. Ganar tiempo. Sí, se ha ganado tiempo, sí es lo que he hecho al principio, pero nosotros la sentencia no nos parece mal porque se paraliza algo y nos permite ganar tiempo. Pero lo malo de la victoria es que hay gente que está diciendo ya se paraliza la privatización, tiramos la toalla. Claro, ese es lo malo, ese es el discurso que está saliendo en muchos sitios. De todas maneras, es que, a ver, si solo hay que darse un día que vayas al hospital, vamos, por lo que estoy viendo ahora que está mi padre ingresado, voy todos los días, que ves cosas... En aquí no puede. Sí. Que es que dice, bueno, y esto la gente es que no se está dando cuenta de lo que está pasando. Pues es que es increíble. Que luego salga la gente diciendo, no, que funciona todo muy bien. Pues no funciona bien, o sea, no por el personal sanitario que no ponga de su parte, sino que es que les están también haciendo, yo creo, la vida imposible. Hoy, por ejemplo, no han podido cambiar las sábanas de las camas porque no tenían sábanas limpias. El otro día estaban para toda la tarde con 3 toallas. El otro día no había almohadas. Buscando por eso no lo contaba una de las enfermeras, que buscando almohadas por todo el hospital porque hay ingresos y no hay una puñetera almohada. Es que al final hasta vamos a tener que llevar las sábanas. Pero es que eso me parece muy fuerte. Las chicas diciendo es que estamos reclamando y es que no nos mandan ropa limpia. Entonces,
Son pequeñitas cosas, ¿sabes? Que van ahí socavando, pero es que la gente parece que es que no se da cuenta de esas cosas. Y ahora, Pero eso fue lo obligado. La empresa, que es Flisa o algo así, que es la que se encarga de esto, lleva muy poca ropa para que no se gaste ropa y tenga que lavar menos toneladas. Cuanto menos lavan, más ganan ellos. Y no tenemos ropa, no tenemos. No tenemos lencería, y uno de los- pero eso no tenemos no manta, es que- no tenemos toallas, no tenemos pero la nada. impresión que tiene la gente de eso no es que la empresa esa privada funcione mal o que esté recortando para llevarse los cuartos, es que la sanidad pública no funciona. no sé, Pero es que eso es privado, esa parte es privada. Ya, pero eso sé que es privado porque a mí una enfermera me ha llegado comentándolo y hemos preguntado, pero bueno, ¿y esto qué pasa? No, es que esto viene, es externo. Es una pero empresa eso de la la gente no lo sabe. Está claro, lo ha dicho claramente, lo único que hay público son los médicos y las Sí, sí, enfermeras. lo demás Nada más. Sí, pero eso la La gente... limpieza, todo. Mira, solo queda la lavandería central de mejorada pública y es uno de los puntos, se me ha olvidado, del plan de sostenibilidad que la privatizan. Allí hay 300 lavanderos y lavanderas y se lo cepillan y para pasárselo a una empresa privada. Hemos presentado un estudio hecho en el Hospital de Burgos hace unos años donde demostrábamos que mantener la lavandería del Hospital de Burgos salía el kilo de ropa más barato que privatizarlo. Les ha dado igual. Sí, sí, es uno de los puntos del plan de sostenibilidad y tampoco los sindicatos médicos han dicho estamos en contra de que se privatice la lavandería de mejorada. ¿Sabes? O sea, no. Y era es un servicio público. O sea, de ahí salían los camiones, recogían la ropa de los grandes hospitales, la llevaban y no tenías que mandar a la empresa privada. Y eso Pues ahora pierden la mitad de las cosas porque te pierden toda la ropa. Lo lían y no llevan para luego así, cuanto menos lavan, menos gastan. Y es eso. Cuanto menos más. Y está todo el mundo todo pidiendo. Una pregunta sobre la información. Que empezaste hablando sobre los servicios de limpieza y qué es el cambio que ha sucedido en los servicios de limpieza de mayo para acá. ¿Que han centralizado los servicios de limpieza? No, vamos a ver. A ver, la limpieza estaba prácticamente ya privatizada desde la época del Partido Socialista en los grandes hospitales de Madrid. O sea, cobrando incluso el Partido Socialista, no solo Madrid, sino fuera, se fue llevando una tendencia, todo parte del informe Abril Martorell en el 91, que es el que explica que esto no se sostiene y que hay que meter la gestión privada. Entonces, aquí hospitales como La Paz, como el Ramón y Cajal, ya tenían contratas privadas. Pero contratas particulares de cada hospital, ¿no? Cada hospital Sí, contrataba su servicio de limpieza. Sí, claro, cada hospital licitaba su servicio de limpieza a una empresa diferente. La empresa de Y ellos. ahora se ha centralizado No, todo. vamos a ver. Y por otra parte había limpiadoras funcionarias. Por ejemplo, en Virgen de la Torre en Vallecas tenemos limpiadoras públicas, funcionarias. Y en Getafe tenemos limpiadoras públicas. Había hospitales donde la limpiadora era una categoría dentro del personal del InSalud, ¿entendéis? Eso se fue recortando y no sacando plazas de limpiadoras con el silencio de los sindicatos y externalizando, privatizando esas partes durante un proceso de 20 años, los últimos 20 años. Entonces, en este contexto ahora todavía quedaban 4 o 5 hospitales con limpiadoras públicas, que hicimos una vez un estudio comparando el Virgen de la Torre, que tenía públicas todas, con otros hospitales que eran privadas, y descubrimos, pues lo obvio, que había más limpiadoras por cama en el hospital que tenía limpiadoras públicas que en los hospitales que tenían una contrata privada. Y lógicamente, más suciedad, lógicamente, en los que tenían privatizado el servicio. Entonces, ¿ahora qué hacen? Van a despedir a todas las limpiadoras estatutarias interinas, que no son propietarias, las despiden, las echan. Gente que lleva limpiando 30 años, que se va a encontrar en la calle con 60 años. Y concentran a las más suciedad, lógicamente, en los que tenían privatizado el servicio. Entonces, ¿ahora qué hacen? Van a despedir a todas las limpiadoras estatutarias interinas, que no son propietarias, las despiden, las echan. Gente que lleva limpiando 30 años, que se va a encontrar en la calle con 60 años. Y concentran a las funcionarias propietarias, que no pueden acabar con ellas porque todavía no es legal matarlas, las concentran en 4 hospitales de Madrid. En 4 hospitales. Y las hacen algunas trasladarse 70 kilómetros de donde trabajaba ahora, donde vivía. Y vacían esos hospitales en los que había limpiadoras públicas para dárselos a Clece y a Ferroser, que van a entrar ya, con lo cual van a concentrar las salas públicas hasta que se jubilen en determinados sitios. Entonces, se trata de un proceso de concentración de los que no pueden quitarse en medio, esperando hasta que se jubilen, y ir vaciando hospitales para dárselos a las empresas privadas. Y ese modelo lo van a repetir con los electricistas, con los fontaneros, con los calefactores, y luego pasarán a los celadores, a los administrativos, o sea, todo lo que es la parte no sanitaria. ¿Vale? Están haciendo también en educación. Claro, igual. Hacia los centros. Igual. Lo que pasa es que la gestión que uno se lleva de esto
no es optimista, o sea, que es muy pesimista, es que lo que ha parado todo esto son 180.000 euros y no 100.000 personas en la calle de vez en cuando. Vamos a ver. Claro, sí. Hemos ganado tiempo. Vamos a ver lo que para la sentencia, porque la sentencia, cuando sea definitiva, sabremos lo que paran. Yo creo que confiar en que los jueces van a paralizar la privatización sanitaria es dejar nuestra responsabilidad a ellos, y porque yo creo que no hay que esperar que el sistema judicial paralice eso. Pero sobre todo cuando tienen una ley que dice que el Corte Inglés puede gestionar la paz. ¿Vale? Pero lo que dice Luis es verdad, que la impresión que queda es que sí. no cambian las cosas de que salga a la calle, que es lo que nosotros esperamos oír, ¿no? Sino que la ha paralizado, aunque sea provisionalmente, un auto. Claro. Un auto fue hecho con pasta. Claro. Nosotros estuvimos pensando como CAS en hacer una colecta y buscar pasta, porque nosotros hemos visto problemas antes, cuando licitaron Valdemoro y Torrejón, para pararlo. Pero claro, cuando fuimos una vez a un despacho de entrevista nos pidieron 10.000 euros y no teníamos. Pero nosotros hemos visto los pliegos al principio con lupa y encontramos temas que podían haber servido para paralizarlos anteriormente, pero no teníamos pasta. Y claro, que sí, que la visión que queda, pues vale, estos han conseguido con 180.000 euros, vale, está bien, o sea, hemos conseguido un respiro. Vamos a ver por dónde se mueven ahora los médicos. Pero sí, voy a ir un tono mayor, si quieres, de pesimismo todavía. Claro. Porque esto que estamos hablando, como bien has dicho, no, y la presión, yo creo que los jueces también, perdona, yo creo que los jueces también se mueven porque han visto presión en la calle, quizás. Sí. Bueno, que mi intención, en mi afán de añadir mayor pesimismo a la internacionalidad del conflicto, vemos que esto, tú lo has dicho, esto que parece que está concentrado en la Comunidad de Madrid, con algunos intentos por todo el Estado y tal, allí pasa en Grecia, pasa en Portugal, la correlación de fuerzas tiende siempre a ser la misma, ¿no? El dominante que puede, que tiene pasta, que se mete por todos los intersticios y controla. Contra eso, el sector del medio. Nosotros estamos aquí, el casi minero, nosotros ya ves tú que en el domicilio del hospital del Táfara, pues, fíjate, ¿no? O sea, independientemente de la capacidad comunicativa que tengamos, pues, no sé, cuando lo hicimos bien, pero ¿por qué? Porque también tenían intereses profesionales, cuando se iban a trasladar. Fue cuando mayor más gente. No, yo cuando esto se hacía ni siquiera... No, digo a la vez que vinimos a la Felipe II tuvo 100 personas. Perdona, para terminar el argumento, está pasando en otros países, luego digamos que la intentona va en serio. Claro. La relación de fuerzas es completamente desigual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí está el pesimismo, nada. Sin embargo, para cambiar la cosa y darle el optimismo, solo se puede ser optimista habiendo llegado al fondo de la cuestión. Tal cuestión la cosa no puede ir ya a peor. Ya solo podemos ser optimistas. Luis. Bueno, pero toca a fondo. Puede ir mucho peor. No le retes. Estamos todavía sobreviviendo con un sistema más o menos bueno que se mantiene por lo pero esto puede pillárselo mucho más todavía. Digamos que lo que yo creo que hace falta es pensar, claro, es muy fácil decir, ¿no? Hay que repensar todo esto, seguro. Pero que no les vamos a vencer aburriéndoles esa manifestación. No. Vamos a ver, claro, nosotros tenemos un debate, es que nadie tiene... Claro, vamos a ver, extenderlo. Ni te la estamos diciendo a ti. No, si es que no la tenemos, nadie, ojalá la tuviéramos. Pero yo creo que el tema de la sanidad hay que verlo en un contexto más amplio. O sea, lo que está pasando en la sanidad es una cosa más de lo que está pasando en general. Y lo que está pasando en general es que están desmontando todos los sistemas de protección social europeos porque ya no les interesamos. O sea, Europa ha dejado de ser un sitio central a nivel de producción, posiblemente cada vez haya más deslocalizaciones, todo va a pasar a ser deslocalizado a lugares donde la gente trabaja por 400 euros al mes, y el modelo europeo de obrero que cobra 2.000 euros y tiene protección social y pensión y todo eso se va a acabar desapareciendo. Entonces hay que ser pesimistas porque yo creo que vamos por ahí, por ese camino. ¿Cómo encarar eso? Tiene que ser con un cambio de mentalidad de la gente. Yo creo que aquí hemos tenido 30 años muy malos de confusionismo y de pensar que no somos clase obrera, que no somos clase trabajadora, que todo el mundo es clase media. Os recomiendo el libro lógicamente, más suciedad, lógicamente, en los que tenían privatizado el servicio. Entonces, ¿ahora qué hacen? Van a despedir a todas las limpiadoras estatutarias interinas, que no son propietarias, las despiden, las echan. Gente que lleva limpiando 30 años, que se va a encontrar en la calle con 60 años. Y concentran a las funcionarias propietarias, que no pueden acabar con ellas porque todavía no es legal matarlas, las concentran en 4 hospitales de Madrid.
Porque les en mandan... 4 hospitales. Y las hacen algunas trasladarse 70 kilómetros de donde trabajaba ahora, donde vivía. Y vacían esos hospitales en los que había limpiadoras públicas para dárselos a Clece y a Ferroser, que van a entrar ya, con lo cual van a concentrar las salas públicas hasta que se jubilen en determinados sitios. Entonces, se trata de un proceso de concentración de los que no pueden quitarse en medio, esperando hasta que se jubilen, e ir vaciando hospitales para dárselos a las empresas privadas. Y ese modelo lo van a repetir con los electricistas, con los fontaneros, con los calefactores, y luego pasarán a los celadores, a los administrativos, o sea, todo lo que es la parte no sanitaria. Claro. ¿Vale? Están haciendo también en educación. Claro, igual, Educación en los centros. igual. Lo que pasa es que la lección que uno se lleva de esto, si no es optimista, o sea, que si es muy pesimista, es que lo que ha parado todo esto son 180.000 euros y no 100.000 personas en la calle de vez en cuando. Vamos a ver. Claro, sí. Pues lo legal. Hemos ganado tiempo. Vamos a ver lo que para la sentencia, porque la sentencia, cuando sea definitiva, sabremos lo que paran. Yo creo que confiar en que los jueces van a paralizar la privatización sanitaria es dejar nuestra responsabilidad a ellos, y porque yo creo que no hay que esperar que el sistema judicial paralice eso. Pero sobre todo cuando tienen una ley que dice que el Corte Inglés puede gestionar la paz. ¿Vale? Pero lo que dice Luis es verdad, que La impresión que queda. Es que Sí. no es que no cambian las cosas de que salga a la calle, que es lo que nosotros esperamos oír, ¿no? Sino que la paraliza, aunque sea provisionalmente, Un auto. Claro. Un auto hecho con pasta. Claro. Nosotros estuvimos pensando como CAS en hacer una colecta y buscar pasta, porque nosotros hemos visto problemas antes, cuando licitaron Valdemoro y Torrejón, para pararlo. Pero claro, cuando fuimos una vez a un despacho de entrevista nos pidieron 10.000 euros y no teníamos. Claro, nosotros hemos visto los pliegos al principio con lupa y encontramos temas que podían haber servido para paralizarlos anteriormente, pero no teníamos pasta. Y claro, que sí, que la visión que queda, pues vale, estos han conseguido con 180.000 euros, vale, está bien, o sea, hemos conseguido un respiro. Vamos a ver por dónde se mueven ahora los médicos. Pero sí, voy a ir un tono mayor, si quieres, de pesimismo todavía. Claro. Porque esto que estamos hablando, como bien has dicho, No, y la presión, yo creo que los jueces también, perdona, yo creo que los jueces también se mueven porque han visto presión en la calle, quizás. Sí. Bueno, que mi intención, en mi afán de añadir mayor pesimismo a la internacionalidad del conflicto, vemos que esto, tú lo has dicho, esto que parece que está concentrado en Madrid, con algunos intentos por todo el Estado y tal, allí pasa en Grecia, pasa en Portugal, claro. La correlación de fuerzas tiende siempre a ser la misma, ¿no? El dominante que puede, que tiene pasta, que se mete por todos los intersticios y controla. Contra eso el sector del medio. Nosotros estamos aquí, el casi dinero, nosotros ya ves tú que en el domicilio del hospital del Táfara, pues, fíjate, ¿no? O sea, independientemente de la capacidad convocatoria que tengamos, pues, no sé. Cuando lo hicimos bien, pero ¿por qué? Porque también tenían intereses profesionales cuando se iban a trasladar. Fue cuando mayor más gente. No, yo cuando esto se hacía ni siquiera... No, digo a la vez que vinimos a la Felipe II tuvo 100 personas. Perdona, para terminar el argumento. Está pasando en otros países, luego digamos que la intentona va en serio. Claro. La relación de fuerzas es completamente desigual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí está el pesimismo, nada. Sin embargo, para cambiar la cosa y darle el optimismo, son supuestos optimistas habiendo llegado al fondo de la cuestión. Tal como está la cosa no puede ir ya a peor. Ya podemos ser optimistas. Luis. Bueno, pero toca a fondo. Puede ir mucho peor, yo creo. No le retes. Estamos todavía sobreviviendo con un sistema más o menos bueno que se mantiene por la pero esto puede pillárselo mucho más todavía. Digamos que lo que yo creo que hace falta es pensar, claro, es muy fácil decir, ¿no? Hay que repensar todo esto, seguro, pero que no les vamos a vencer aburriendo de esa manifestación. No. Vamos a ver, nosotros tenemos un debate, es que nadie tiene... Claro, vamos a ver, extenderlo. Ni te la estaba pidiendo a ti. No, si es que no lo tenemos, nadie, ojalá lo tuviéramos. Pero yo creo que el tema de la sanidad hay que verlo en un contexto más amplio. O sea, lo que está pasando en la sanidad es una cosa más de lo que está pasando en general. Y lo que está pasando en general es que están desmontando todos los sistemas de protección social europeos porque ya no les interesamos. O sea, Europa ha dejado de ser un sitio central a nivel de producción, posiblemente cada vez haya más deslocalizaciones, todo va a pasar a ser deslocalizado a lugares donde la gente trabaja por 400 euros al mes, y el modelo europeo de obrero que cobra 2.000 euros y tiene protección social y pensión y todo eso se va a acabar desapareciendo. Entonces hay que ser pesimistas porque yo creo que vamos por ahí, por ese camino.
¿Cómo encarar eso? Tiene que ser con un cambio de mentalidad de la gente. Yo creo que aquí hemos tenido 30 años muy malos de confusionismo y de pensar que no somos clase obrera, que no somos clase trabajadora, que todo el mundo es clase media. Os recomiendo el libro del señor Bretaña, que explica cómo los británicos, los laboristas y los conservadores van modificando el tema y criminalizando al que se considera clase obrera, y el discurso de los laboristas es: tú puedes ser clase media, tú puedes salir de la clase trabajadora, puedes llegar a ser clase media, y ese discurso impregna a todos, impregna el consumismo. O sea, la gente aquí lo que quiere, lo que queremos es consumir más, tener una casa en la playa, un viaje todos los años en avión, patatín, patatán, y eludes decir que tú eres clase obrera o intentas destruirlo. Entonces, si no recuperamos eso, la sanidad es un punto más, o sea, es algo más. Entonces hay que utilizar el tema de la sanidad para que la gente entienda que somos trabajadores. Te guste o no, somos trabajadores o excluidos, porque algunos tenemos trabajo, pero hay muchos que ya no tienen ni trabajo. Y la única posibilidad es hacer una alianza entre los trabajadores y los excluidos para parar esto. Y lo peor que puede haber son las clases medias. La clase media siempre en periodos de crisis se ha aliado con el fascismo para intentar sobrevivir. Entonces, o recuperamos la conciencia de clase. Yo sé que es muy difícil, porque tú ves a los chavalitos ahora, es que ni te miran, están en un mundo virtual. Entonces, claro, nosotros nos criamos mucho sin televisión, jugando en la calle y de vez en cuando batallas a pedradas con el barrio de enfrente. Y yo creo que viene complicado porque la conciencia baja mucho y la gente joven no tiene conciencia de que se va a encontrar con un hundimiento del sistema de protección y se puede encontrar sin nada. Pero yo creo que en ese contexto es que ahora como si una cosa hace muy bien el sistema es disolver la memoria, como tengamos constantemente puesto el retrovisor, lo que ahora mismo nos parece una agresión tremenda, dentro de 15 años nos va a parecer normal que paguemos por los servicios que tú estabas diciendo. Como no rescatemos eso de la memoria constantemente, lo pongamos encima de la mesa, pues es que va a parecer tan normal que ni siquiera cuando estemos tocando fondo en algunas ocasiones vamos a ser conscientes de que eso no es lo normal, que no era lo habitual y que había otras maneras de hacerlo. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, llevando ese tema al campo laboral, pues ya estás oyendo a mucha gente que cobrar 400, 500 euros le parece normal ya, o sea, ya lo asumen como normal. Porque sobrevive con la familia, el colchón familiar. Hace 4 años hablamos de los mileuristas. Pues mira, por lo menos nadie habla de los 400 euros, ¿qué tal? O sea, que en vez de salir a la calle con un palo... Mira, yo creo que lo importante, ¿sabes? aunque hayamos estado aquí pocos, lo importante es que esté la llama encendida. Y yo tengo muy claro que las mareas suben y bajan y queda luego lo que queda. Entonces, bueno, hay que seguir luchando por el sistema, denunciando los intereses de lucro, sea de Florentino Pérez o del doctor Pérez, nos da igual, nosotros es lo mismo, y denunciar el tema y exigir que el sistema lo estamos pagando nosotros y que queremos un sistema público, gratuito, para todo el mundo y seguir por ahí. Y habrá que mantenerse, no hay otra. Daros cuenta que mucha movilización de esta ha sido profesional, corporativismo, intereses. No son gente que esté acostumbrada a la pelea, a continuar, no. Cuando le pongan un poquito de dinero se acabamos. Bueno, pero ha servido para que la gente reflexione sobre Sí, en algún sentido sí, pero hay otra gente que nos está llamando de fuera de Madrid y dice: oye, ya habéis parado la privatización, pues tienes que intentar explicarle todo esto a los de Huesca y los de Barcelona. O sea, no nos ha parado, ha pasado esto. Entonces, claro, el discurso que da la tele ha servido para crear conciencia a gente que estaba dormida de que el sistema está privatizando la sanidad. Para eso sí, pero también ha servido para confundir a mucha gente. Y de que de repente aparezca el PSOE diciendo no a la privatización. Claro, o sea, tiene sus ventajas, pero también ha tenido Es muchos... posible que el domingo en la Marea Blanca de Madrid vaya Dionisio Ballesteros, porque yo en la primera Marea Blanca tuve que dar lo de la 1597, que no sabía lo que era, a Cristina Moreno, que es su sucesora hoy. Allí mismo. No sé, esta semana han estado brindando en las puertas del hospital, ellos mismos. O sea, Claro, creo que quiere ir a la... Nosotros hemos quedado, si podéis ir alguien, hemos quedado a las 12 menos cuarto en el Tyson para impartir un comunicado explicando que no se ha parado la privatización, que esto es un avance, pero que no se ha parado y que hay que seguir. Y este lo sacaremos a partir del lunes, lo sacaremos mejor maquetado para que la gente vea que no. ¿Esto va a estar ahí para nosotros? Sí, pero lo vamos a mandar por internet mejor maquetado para que... No, esto te lo quedas. Para que si podéis difundirlo y darlo por que la gente sepa lo que hay. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir. El día 19 de octubre vamos a hacer una reunión con gente de toda España, vamos, de varios puntos del Estado,
para tratar de poner en marcha una campaña en todo el estado con el tema y bueno, pues vamos a ver si estamos obligados a seguir. No hay otra. Y más ahora que estamos año y medio de las elecciones y que van a venir a vendernos la moto. Pues hay que estar ahí. Ya ves eso, Tomás Gómez que dice que... Que cuando el gobierne Va a derogar. hace otro como de Parma. Madre mía. Pues bueno, seguimos ahí al lado tomando. Sí. Venga. Bueno.